Buenas noches, Chati. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. Deberán esperar al menos 2 horas. Me comprometo a no pasarme el tiempo, medianoche, para ver esta interesantísima entrevista a Arturo Fernández, uno de los artistas, actores de nuestro país, bueno, más queridos, sin lugar a dudas. Anoche la emitimos y hoy, por petición popular, sin lugar a dudas, la vamos a redifundir después del programa. A las 12, es especial Ellos si pudieron, que en esa charla más que entrevista del presidente de esta casa, Julio Ariza, con este actor. Bueno, en fin, vamos a comenzar el programa, porque ya tenemos, lo venimos escuchando en los últimos minutos en esta previa del programa, una nueva reforma del Consejo General del Poder Judicial, es decir, los 20 magistrados que gobiernan la justicia de nuestro país. Y nuevamente se ha producido un pacto, acuerdo, pasteleo, llámenlo como quieran, entre el PP y el PSOE para el reparto de las sillas, de los nombres. El PSOE, y quédense con esto, se va a quedar, y valga la redundancia, con 11 miembros. Mientras que el PSOE se conforma con 9, más el presidente del Consejo, que también, saben ustedes, lo es del Tribunal Supremo. Y Santas Pascuas. Desde el bipartidismo intentan justificar este pacto, uno más, por cierto, de los últimos años, porque siempre ha sido así, este compadreo a la hora de repartirse los jueces en la justicia, lo justifican en aras, dicen, a la estabilidad de nuestro país. La independencia de los profesionales que se han presentado, tanto por el turno de jueces como por la cuota de juristas, son de una extraordinaria profesionalidad, trayectoria e independencia, y por tanto nuestro compromiso es en que el Consejo siga desarrollando su labor de gobierno de los jueces yo creo con la brillantez que lo ha hecho hasta ahora. Demos espacio de formalidad y de respeto a ese órgano que es quien tendrá que elegir a su presidente. En este caso, usted me pregunta por la persona en concreto, el señor Marchena, seguramente podrá ser elegido, pero son ellos quienes van a elegir y desde luego el Gobierno se tiene que mantener también en el respeto del trabajo de este órgano. Bueno, y una vez más la hemeroteca o las redes sociales son jueces de todo el mundo, incluso Pedro Sánchez, que en 2014 se comprometió a hacer un Consejo General del Poder Judicial verdaderamente, dice, independiente del Gobierno. Es decir, eso era cuando no era presidente. Exacto. 2014, 9 de diciembre, lo contrario de lo que está haciendo ahora. Ese tuit corresponde justo en la última vez que se renueva cada 4 años. Lo cierto es que el pacto demuestra que la justicia de nuestro país, lo decía Esparza, está bajo tutela de la política. No es cuestión de dudar de la valía de los magistrados, jueces y de los 8 juristas de reconocido prestigio. Aquí nadie duda de su capacidad, de la carrera que han desarrollado todos y cada uno de ellos. Es cuestión de dudar de la idoneidad de sus nombramientos y, como diría Fraga, de saber si va a haber tutelas o tutías en el día a día de los 20 miembros del Consejo. Pero lo más grave quizás es que de los 11 magistrados que va a tener el PSOE, lo comentaba recientemente Rocío Monasterio, de 1 a 4, o 1 o 2 o 3 o quizá 4, van a ir a manos o van a ser nombrados de acuerdo entre el PSOE y Podemos, la formación comunista que preside Pablo Iglesias. ¿Cómo es posible que el PSOE, no extraña, pero que el PP se avenga a entregar siquiera un magistrado al partido más peligroso que existe en nuestro país para la separación de poderes? ¿O es que Podemos, es más de lo mismo en esta cuestión que PP y PSOE y por ello tanto da que da lo mismo? Interesantes reflexiones que nos vamos a preguntar en los próximos minutos. Les presento nuevamente a la mesa que está con nosotros Cristiano Brown, portavoz de UPyD a nivel nacional. Cristiano, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Román Cendoya, muy buenas noches. Buenas noches. Justo el Rey llega a Perú y tú estás en España. Bueno, hay que dejar sitio, entramos todos. Que nos turnamos, cuando él vuelva yo vuelvo. ¿Tiene repercusión la visita de nuestro monarca? Sí. O sea, no es como cuando no. O sea, además, se habla. En España, en Perú, cuando van los reyes no hace falta poner el rey Felipe, no. Vienen los reyes y toda la prensa y estaban pendientes. Y cuando yo ya me vine ya estaban pendientes de la llegada de los reyes. Hombre, o sea, qué bien que por lo menos tenga eco mediático, ¿no? Sí, ¿no? Y además se les tiene cariño a los reyes de España. ¿Sí? Sí.
Bueno, qué bien, no como Hugo Chávez. No, por eso es un país al que el trato será bueno y además bien. Bien. José Javier Esparza, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy no traes libro ni novela, no presentas nada, porque yo no he visto a un escritor que presente más novelas por... Estás preparando la próxima, ¿no? Bueno, por cierto. entregué ayer la... Ah, mira, qué casualidad. O sea, que en fin, ¿Y cuándo sale? Noche, efectivamente. Sí, la cuando la ayer. editorial quiera. Con esto Bien, los tiempos de las editoriales son inescrutables. Es un secreto de momento. Gracias, José Javier. Diputado Miguel Barrachina, muy buenas noches. Qué bueno verle. Y Rocío Monasterio, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Estás pinturrajeando cosas de arquitecto, entiendo yo, ¿no? Casas, dibujos. Es que no hay tiempo que perder. Ah, pero ¿esto lo estás haciendo durante el programa o lo traes ya de casa? Bueno, cuando pienso dibujo. Son vale, manías bien. de los arquitectos. Bueno, muchísimas gracias a los 5. Vamos a tener un programa muy interesante. Nuestra primera invitada se llama Gloria Lago, que va a estar con nosotros después de esta primera pausa de publicidad para hablarnos de ese gran éxito que han conseguido entregar van a entregar en el en el Congreso de los Diputados 500.000 de firmas para intentar garantizar la libertad lingüística en todo España, una cosa que ni se debería debatir, ni se deberían recoger firmas, pero las peculiaridades de España que tenemos, desgraciadamente. Así que, si les parece, conectamos ya con nuestra compañera Beatriz Fajardo para que nos cuente cómo ahorrar en gas, en luz, en electricidad, al fin y al cabo, en estos tiempos que corren. Beatriz, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Crees que cambiar de compañía de luz y gas es misión imposible? Aldro te lo pone fácil. Te damos un servicio personalizado gestionándote el cambio de forma rápida, gratis y sin cortes. En Aldro pensamos que la energía no tiene por qué ser difícil. Compruébalo ya llamando al 91 193 1600. Y gracias a esta casa, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía, podrás disfrutar de un precio fijo durante todo el año con un 20% de descuento. Y si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones. No esperes más, llama ahora mismo al 91 193 1600 y comienza a ahorrar. Aldro, somos tu energía, crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Pasan 10 minutos de las 10 de la noche y saludamos ya, hoy en un día que espero que sea de optimismo y de alegría, sobre todo por el reconocimiento a un trabajo muy bien hecho y sobre todo por lo que puede significar. Se trata de Gloria Lago, la conocen de sobra todos ustedes, ha estado en varias ocasiones en el programa, es la presidenta de la Asociación Galicia Bilingüe y también la Asociación Hablamos Español. Señora Lago, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿y por qué está aquí en Madrid y ha dejado su querida Galicia? Pues porque hoy han presentado, han hecho públicas, han conseguido ese hito, como decía Esparza, sin ningún apoyo político de ningún tipo, de recabar, conseguir 500.000 de firmas, que son las necesarias para presentar en el Congreso de los Diputados una ILP, una iniciativa legislativa popular. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues que han recogido 500.000 de firmas, ahora nos lo va a explicar, para garantizar la libertad lingüística de los padres en las escuelas de nuestro país. Bueno, en primer lugar, señora Lago, enhorabuena. Gracias. ¿Cómo se sienten ustedes desde la asociación tras este trabajo exhausto de 9 meses en las que han tenido este periodo de tiempo para conseguir estas firmas? Pues hemos aprendido mucho, porque pensábamos que iba a ser difícil, pero no tanto. Es muy complicado conseguir firmas adveradas. Esto no tiene nada que ver con las firmas que se logran a través de WhatsApp o por Internet. Son firmas con un sistema del siglo XIX, hay que decirlo, a ver si esto lo mejoran. Pues porque tenemos que recoger las firmas en pliegos sellados por la Junta Electoral. Quien recoge las firmas tiene que ser un fedatario, que antes tiene que comprometerse, responsabilizarse a través de un escrito, presentar su DNI. No es nada fácil. No es nada fácil. Y además, bueno, pues hay que recogerlas con ciertas cautelas. Teníamos la posibilidad de recogerlas a través de Internet, con una plataforma aceptada por la Junta Electoral, pero da tal cantidad de error que decidimos no ponerla, porque de 30.000 intentos conseguimos 700 firmas y creo que fuimos la ILP que más ha conseguido. Normalmente se consiguen solamente 500. O sea, parece que está pensado para que los ciudadanos no molestemos a los señores que están en el Parlamento con ocurrencias. Que todas el 500.000 de firmas, todas han sido, digamos, presenciales. Sí. De papel y boli. De papel y boli. Es decir, cuando queríamos recoger firmas en una ciudad, organizábamos una recogida. Primero había que luchar contra el ayuntamiento, ver si era un ayuntamiento afín al tema, si era... Bueno, la verdad es que nos hemos encontrado con ayuntamientos de nacionalistas que no nos han puesto ninguna pega, y sin embargo algunos del PP que sí nos las han puesto. Pero primero había que sortear ese obstáculo y después estar nosotros allí, claro.
enviamos muchísimas hojas a domicilios, pero claro, le enviabas la hoja, la persona pues tenía que enviarte el formulario, o sea, una cruz. Ha sido complicadísimo, porque si hubiera sido más sencillo, tal y como lo aceptaba la gente, vamos, hace mucho tiempo que habríamos conseguido el doble. De todos modos, lo que sí hemos conseguido también es, al haber empezado de cero, pues claro, los primeros meses fueron de rodaje, de aprender, de conseguir apoyo. Y ahora tenemos una estructura muy sólida en toda España, tenemos muchos miles de personas que nos apoyan, tenemos voluntarios, tenemos coordinadores en toda España, hemos ya completado el mapa, de manera que si por algún motivo esto no saliera adelante ahora, volveríamos a presentarla y de una manera muchísimo más contundente, porque esto lo vamos a arreglar. ¿Nos puede decir en qué provincias o en qué comunidades autónomas, digamos, han notado usted que han recogido más firmas? ¿O en las que están, digamos, les influye, están infectadas, digamos, por la imposición de otra lengua en vez de cooficial, que aunque son cooficiales las imponen, ¿han notado más apoyo o no? En Valencia tenemos un equipo maravilloso. Porque en Valencia los padres están muy preocupados, ahora que empezó el curso se dan cuenta de lo que se les viene encima, sobre todo a los más pequeñitos. Y ahí sí que hemos arrancado con muchísima fuerza. En Galicia teníamos la gente de Galicia bilingüe y alguna gente nueva que se ha incorporado. Lo que pasa es que en Galicia es muy difícil organizar nada porque aquello es una anestesia total y además que hay que recoger firmas con la Guardia Civil y la policía al lado. ¿Por qué? ¿Por los nacionalistas? Por los nacionalistas, a veces alentados por el Partido Popular, como en el caso de Sanjenjo, que nos encontramos con un alcalde que nos hizo de todo. Y en el Ayuntamiento de Bayona también. Y la prensa allí está muy anestesiada. Es muy difícil hablar de estos temas. Se ha convertido en un tema tabú porque el PP lo ha blanqueado. Entonces ahí tenemos un problemón. Tiene un problemón también el Partido Popular, porque yo sé que en otros sitios se quieren mover, pero claro, con este señor ahí es que es un problema. Con Feijóo, decís. Claro, es una pesadilla. Y bueno, en el País Vasco... ¿El País Vasco qué tal? Cataluña bien, en Cataluña hemos conseguido hacer un equipo. Lo que pasa es que Cataluña es un sitio complicado porque hay un gran control por parte de los partidos sobre las asociaciones que funcionan de forma independiente. Ellos se filtran en algunas para poder controlarlas y nos costó mucho organizar nuestra manifestación desde abril que quisimos empezar hasta septiembre que la pudimos hacer porque había todo tipo de, bueno, pues digamos que ramificaciones y de problemas y de pegas y de boicots y de trabas. Fue muy, muy complicado. En Cataluña perdimos, entre comillas, mucho tiempo, pero había que hacerlo porque Cataluña tiene que estar. En el País Vasco fue, bueno, pues casi imposible organizar nada. Yo fui un día a Vitoria con un grupo de personas, recogimos firmas, pero después ya no había manera de organizar nada. Tuvimos una persona que se atrevió a organizar una mesa con recogida de firmas en Bilbao y 2 días antes no aparecía. No aparecía y nos dijo que tenía miedo. Pero ahora, no sé por qué, desde hace 3 semanas eso ha florecido y tenemos ahí un grupo. Hombre, un grupo anónimo, de verdad. O sea, hasta en WhatsApp están con seudónimo todos. Es una cosa que hay que vivirlo, Qué horror. Pero está allí Ernesto Ladón de Guevara, que es maravilloso. Y en el resto de España, pues tenemos un equipazo en Madrid, que han estado las últimas semanas pues recogiendo firmas en todas partes. Donde había gente estaban ellos. Había un partido de fútbol, allí estaban ellos. Había un acontecimiento, allí estaban. Bueno, exactamente, y perdone que se lo pregunte porque lo hemos hablado, pero es que se lo tengo que volver a preguntar porque yo no sé si es que soy incrédulo o es que me cuesta creerlo. ¿Qué pretendían con esta recogida de firmas? Pues lo que pretendemos es que se apruebe una ley de ámbito nacional, por encima de lo que pueda haber en las comunidades autónomas, para que todos los niños de España tengan la oportunidad de estudiar en español, que puedan elegir estudiar con esa lengua como vehicular. Eso no impide que pueda haber pues, personas que prefieran estudiar con un sistema del 50%, que tal vez en Cataluña pues, pueda funcionar muy bien, pero que exista la garantía de ese derecho para cualquier niño que lo quiera y también para los que se desplazan desde otros lugares. En segundo lugar, queremos llegar a un edificio público y ver que nuestro idioma también está allí. No queremos expulsar ningún otro idioma del ámbito oficial, queremos que el nuestro también esté presente. O sea, no es excluyente esto. No, evidentemente. Nosotros respetamos la lengua de las personas que tienen la suya como oficial, faltaría más. Pero nosotros queremos ver nuestra lengua allí, no queremos que se expulse de los sitios oficiales. Queremos verla en la documentación, no queremos que a los profesores se les impida hacer las actas en español, como ocurre hasta ahora en todos los sitios, Galicia incluida. Y queremos, bueno, pues que en el ámbito oficial sea una lengua oficial de verdad, de pleno derecho, con todas las garantías. No queremos que haya barreras lingüísticas para optar a un puesto de trabajo, no queremos que prime más
el conocimiento de una lengua, la competencia profesional. Y ya, bueno, ya puestos, pues queremos que nuestros topónimos, los de larga tradición, vuelvan a ser oficiales. Y dejarnos de... Poder decir La Coruña en un telediario. Sí, dejarnos de Coruñas, de Lleidas, de Gironas. Bueno, yo lo sigo utilizando. Y eso sí, luego ellos, por ejemplo, lo traducen al catalán. Zaragoza no es Zaragoza, es Zaragoza. Claro, y luego pretenden que, claro, efectivamente, que luego que respetes todo, ¿no? Bueno, sí. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el trámite? ¿Cuándo las presentan en el Congreso? Y una vez presentadas, creo que hay un plazo de 6 meses para ver... pero esto en principio tendrá que ir a pleno y los partidos se tendrán que retratar. De eso se trata. Lo que pasa es que ahora las acabamos de presentar, ahora tienen que pasar un filtro, tienen que analizarlas, ver si cumplen todos los requisitos todas ellas y después, pues sí, ir a una comisión y después se supone que al pleno y a ver qué pasa. Pero ya le digo, si no lo conseguimos esta vez, lo vamos a volver a intentar, porque la verdad conseguimos casi todos los últimos días, la gente reaccionó muy bien. Y bueno, le pregunté a los coordinadores, bueno, y si no lo conseguimos, ¿queréis que paremos antes para no que vamos a seguir hasta el final? Hasta el último día, y lo hemos conseguido. Y si no, volvemos a empezar, porque ahora de verdad tenemos una estructura ya tan bien montada que sería muchísimo más sencillo para nosotros. O sea, que se olviden de que nos puedan quitar de medio esta vez, porque vamos a volver. Bueno, ahora le voy a preguntar el apoyo que han recibido su asociación de diferentes partidos políticos y qué medios de comunicación le han dado por lo menos voz. Y también quiero preguntarle por esto, que es el preámbulo del artículo 9 del nuevo Estatuto de Autonomía de La Rioja, que a propuesta del Partido Socialista dicen lo siguiente. Vamos a verlo y enseguida le pido su opinión. Dice que La Rioja considera la lengua española y, atención, el euskera, como un elemento esencial de su acervo histórico y cultural, constituyéndose así como lugar de encuentro de todas las lenguas españolas. Propuesta del Partido Socialista al Estatuto de La Rioja, como todos ustedes ven, y que veremos si sale adelante, si el Partido Popular se opone o no. Enseguida contesta Gloria Lago, hacemos una brevísima pausa de publicidad, pero antes nos pide paso Beatriz Fajardo. Bea, cuéntanos noticias de lo que se está subastando. Bea, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Subasta extraordinaria de todo el mobiliario, antigüedades, muebles clásicos y objetos curiosos de un singular hotel a las afueras de Madrid. Cientos de objetos, muchos de ellos subastados anteriormente en salas de subasta de renombre, salen de nuevo a la venta y pueden ser suyos. Aparadores, tocadores, cómodas, escritorios, lámparas, cuadros, espejos, aperos de labranza antiguos y muchos más. También se puede adquirir en esta subasta una cocina industrial completa, una carpa para eventos y 30 casetas de madera. Para obtener más información, llame al teléfono 91 758 2258 o entre en legalauctions.com. Pasan 23 minutos de las 10. Aquí seguimos en esta primera parte del programa, acompañados de Gloria Lago, que es la presidenta de la asociación Hablamos Español, ya que han conseguido ese 500.000 de firmas, que pese a que está muy cansada, como nos ha reconocido en la publicidad, porque ha dormido muy poco, están de enhorabuena porque van a hacer que el Congreso de los Diputados tenga que tramitar esta iniciativa legislativa popular y que los partidos políticos se mojen, todos los del arco parlamentario, y digan si respetan la libertad de los padres a la hora de elegir el idioma con el que educar a sus hijos o no. Y ahí se tendrán que retratar, cosa que va a ser muy interesante. Por cierto, Gloria, ¿qué partidos les han apoyado a ustedes a la hora de gestionar firmas? Decía que algunos ayuntamientos les han puesto algunas pegas, pero a nivel nacional, ¿qué apoyos han tenido o han dejado de tener? Pues mire, hay que ser muy claros en ese sentido. Partidos que han ayudado a recoger firmas, UPyD y Vox. 3.000 cada uno. Partidos que han apoyado a veces algunos concejales de Ciudadanos, algunos alcaldes del PP, el de Málaga, por ejemplo, y después pues hemos tenido, bueno, pues por parte del PSOE, gente, pues digamos que afiliados que nos decían que estaban de acuerdo, pero eso ya es otro mundo. Y ese es el apoyo que hemos tenido, ¿eh? Nos han firmado algunas personas, incluso, pues eso, con foto, o sea, personas que se han comprometido a hacerlo público.
pero después poco más. O sea, nos queda una labor por delante tremenda, porque sus militantes y sus votantes sí quieren esto, porque si no, no es posible que tanta gente nos firme. Bueno, ahora le preguntaremos al diputado Barrachina, que es me consta un enorme defensor de la libertad lingüística, al menos en su comunidad, pero ¿qué le parece lo de La Rioja, esto que hemos visto, de que ahora el Partido Socialista pretenda que reconocer de una manera legal, por imperativo legal, mejor dicho, al euskera en La Rioja? Pues eso es un paso más en el sentido de difuminar el valor del español como lengua común, que es un objetivo que tienen. Hay gente que tiene ganas de que el español deje de tener ese valor que tiene de lengua que compartimos pues, personas de todos los lugares de España. Entonces, ¿cómo se puede combatir eso? Pues haciendo surgir y dándole, pues equiparando otras lenguas con él. Es lo que está pasando, por ejemplo, pues con lenguas como el extremeño, el leonés. Estamos todos los días recibiendo noticias en ese sentido. Y bueno, yo creo que es un plan, es algo que está estratégicamente estudiado. Quizá la finalidad sea pues dar la sensación de que España como nación no existe, que es todo mucho más dividido. Pero bueno, nosotros lo que nos compete es el problema lingüístico y claro, esto lo vemos con preocupación, porque el problema es que cuando empiezan a darle cierto estatus a las lenguas, pues no es para garantizar derechos a sus hablantes, sino para restarnos derechos a nosotros. Y para montar un chiringuito, porque esto siempre va unido a alguna academia, siempre hay alguien que vive del cuento. Y después, claro, se agarran al columpio y no hay quien lo suelte. Columpio. Venga, opiniones al respecto. ¿Qué os parece lo que estamos viviendo, esta recogida de firmas? He interpelado antes a Miguel directamente, así que empiece él. Eres muy valiente, que yo coincido con todo lo que he escuchado aquí. La verdad es que no he leído el texto en su literalidad, pero habéis hecho muy bien. Yo creo que ese debe ser un derecho el de poder elegir la lengua en todas partes. Y me parece muy mal, si ha habido algún alcalde de mi partido o de cualquier otro que te ha puesto alguna pega, tendríais que denunciarlo. Porque tenéis derecho y libertad para hacer algo tan obvio como es el respeto a la libertad de elección. Decías lo de la Comunidad Valenciana y es verdad. Hemos conseguido 3 condenas al gobierno valenciano, que por ejemplo en el caso de mi tierra, que es bueno, la de Esparza también, elegimos normalmente castellano y nos retiraban el título de inglés y horas de inglés a los niños a quienes los matriculábamos en castellano. 3 condenas en el Tribunal Superior de Justicia Valenciano han hecho que lo retiren y mis hijos, por ejemplo, estudian los 2 en castellano y con 2 asignaturas, lengua valenciana y otra más, que es algo razonable dentro de lo que hay, y han tenido que retirarlo. Pero es verdad que en infantil, ya de 0 a 3 años, ya han impuesto 100% valenciano, que es muy respetable si fuésemos los padres quienes lo decidiésemos, es decir, la libertad. Y si un padre no quiere eso, ¿qué opciones tiene, diputado? Pregunto, Pues ninguna. Hasta ahora se podía ir a las privadas, que eran les escoletes, las escuelas de 0 a 3 años, pero ya les han retirado la subvención. A las escuelas concertadas o privadas de 0 a 3, que no es educación obligatoria, se lo han retirado y por tanto ya es inmersión desde los 0 años hasta los 3. Sí, y lo de La Rioja me parece tan descabellado que yo lo leí, creía que era una broma. Esta mañana he visto a Teo García diciendo obviamente que el PP, que es mayoritario en Rioja, vamos a votar en contra. Pero que me parece algo tan descabellado. Francamente pensaba que era una broma. Y bueno, te felicito. Gracias. Enhorabuena. Pues a ver si mueves tu partido. Bueno, yo ahí tengo muchos amigos que hemos firmado por vosotros y los grupos nuestros de mi zona, la verdad es que son muy sensibles a eso. Pero, ¿sabes qué ocurre? Bueno, que en la Comunidad Valenciana... El Partido Popular en el Congreso de los Diputados, cuando llegue la ILP, lo digo primero, felicitar a Gloria... A mí no, a toda la gente que ha trabajado muchísimo, pero es verdad. Vamos, lo conozco personalmente, he acompañado algunas de las manifestaciones, ha sido un placer estar con vosotros y reconozco todo el trabajo que habéis hecho, pero es que el Partido Popular en 2012, Unión Progreso y Democracia, llevó una propuesta de ley similar a la que está llevando ahora la asociación y el Partido Popular votó en contra. ¿En qué año, Cristiano? Una propuesta de ley para poder elegir... El año. En 2012, bien. Unión Progreso y Democracia llevó esto al Congreso de Diputados, Izquierda Plural, Partido Socialista y Partido Popular votaron en contra de algo que pensamos que es de sentido común, porque si explicas fuera de España que tenemos que salir a las calles a pedir firmas para que se pueda estudiar en español, cualquier país extranjero dirá, oiga, ¿ustedes en qué país viven? ¿Ustedes en qué país viven? No es serio. No es serio que tengamos que salir a pedir firmas, no es serio que esta propuesta se haya tumbado en el Congreso de los Diputados y yo solo espero que tenga éxito cuando esta iniciativa legislativa popular llegue al Congreso y espero que ahí el señor Casado del Partido Popular esté a la altura y voten a favor de la iniciativa. Claro. Aparte yo creo que sí van a beneficiar además. 3 cosas muy rápidas. Uno, que conviene recordar permanentemente que lo que está pidiendo Galicia Bilingüe
es sencillamente que se aplique la... Y otras. Sí, y otros muchos, pero es Gloria quien está aquí fundamentalmente, efectivamente, y toda la plataforma, es verdad. Bien, que se aplique la Constitución. Es decir, es el pueblo peleando porque se aplique la Constitución contra los políticos. Esa Constitución que dice que todo ciudadano tiene el derecho de hablar el español y el derecho de usarlo y el deber de conocerlo. Que es algo que todo el sistema político, todos los partidos parlamentarios, mostrando más o menos la patita, llevan sistemáticamente vulnerando 40 años de consumo. Así que conviene recordar que no se trata de un grupo marginal que está pidiendo, no. Es decir, se está pidiendo que se aplique la Constitución que los partidos sistemáticamente violan. Y además de forma impune. Dos, es muy importante lo que está contando Gloria acerca de lo complicado que ha sido el proceso de recogida de firmas, porque luego además todo eso había que recentralizarlo, que llegaran unas manos para poder presentarlo. Es decir, los mecanismos prácticos, materiales de democracia real en España y de participación popular están absolutamente en mantillas y sospecho que muy deliberadamente. Es francamente complicado que una parte importante de la sociedad tenga una iniciativa y la haga llegar con visos de factibilidad al poder. Muy complicado. Y eso desde luego habría que cambiarlo. En ese sentido, vuestra experiencia ha sido un auténtico calvario. Sobre todo a la hora de recoger después todo lo que la gente firmaba, porque había que juntarlo todo para volver, en fin, no quiero ni imaginarme el trabajo que habrá sido. Y tres, me parece que estamos ante un proceso muy nocivo por lo siguiente. Problema separatista ya hace mucho tiempo. Y vulneración de los derechos lingüísticos de la mayoría de los españoles también hace mucho tiempo que hay por parte de los partidos separatistas. Pero la connivencia de los partidos mayoritarios no separatistas en principio en este proceso, eso sí que es nuevo. Nuevo, quiero decir, de los últimos 10, 15 años. Y va encaminado además a la creación, como ocurre en Galicia y como ocurrió también en Valencia, por cierto, gobernando el Partido Popular, y Miguel no me dejará mentir, a la creación de, bueno, clientelas. Exactamente. Es decir, tú en torno a la lengua, que conviertes en algo así como el baluarte del poder local en el ámbito cultural, construyes tus propias clientelas. Podrán ser más separatistas o menos separatistas. En Galicia eran separatistas, pues un poquito, cada vez más, por cierto. En Valencia lo eran, pues bueno, eran más o menos catalanistas, pero ahora cada vez más también, por cierto. Porque el camino lógico del poder cuando se fragmenta es que cada uno de los fragmentos reivindique el poder solo para sí, que es exactamente lo que estamos viviendo en esta España que la está rompiendo a pedazos. La locura de La Rioja no es una locura, forma parte, o mejor dicho, sí lo es, pero en este contexto se entiende, es exactamente la misma dinámica. Al final lo que estamos haciendo es construir un Estado moderno en un Estado neofeudal. Y es hacia donde nos encaminamos. Román, Rocío. Vamos a ver, a mí esto que está pasando me preocupa enormemente porque las víctimas son los niños. El nacionalismo, con el genoma humano, tuvo que cambiar la raza por la lengua. Porque cuando al final ya hasta el 90 y tantos por ciento, 80 y tantos nos parecemos a la mosca, pues ya esto de que somos distintos, como decía Sabina Arana y compañía, ya eso es xenofobia, racismo, y entonces que hemos tirado por la lengua, que es una nueva forma de esclavitud, porque la lengua al final es el vehículo de relación que tienes para unirte al mundo global. Como los acomplejados pequeñitos nacionalistas necesitan crear esclavos, lo que hacen es imponer su lengua. Los niños son las víctimas. Luchar contra el español es de una estupidez manifiesta, sobre todo porque es un idioma de 500 millones de ciudadanos. En el que además, si el español dependiera de España, pues igual tenía un futuro negro, pero es que el español es la primera lengua de México, es la segunda en Estados Unidos. Lo hablan más mexicanos que españoles, más en Estados Unidos que españoles, más colombianos que españoles, porque España es el cuarto país en el ranking del uso de la lengua española y el siguiente es Argentina. Y como sigamos profundizando en la materia, lo que conseguiremos es retroceder en esa escala de países que utilizan el español, con lo cual el español está a salvo y nosotros iremos perdiendo influencia en el mundo, que nos da el idioma, una influencia importante, y perderemos puntos de riqueza porque el idioma español, mal que les pese a los nacionalistas, es un valor de futuro, de tal manera que, por ejemplo, todos los sistemas de traducción de Babel que están haciendo las grandes tecnológicas en Estados Unidos, se está experimentando para que ya no tengas que aprender el idioma, sino que con tu pinganillo vayas hablando tú en tu idioma, el otro en el otro. Todas las prácticas y todos los prototipos se están haciendo en español e inglés.
no se hacen en euskera y en... Yo entendería que existieran en euskera, obviamente, vamos, una cosa fundamental para andar por el mundo. Como vasco, todos sabemos, cuando Dios creó el mundo, los vascos ya estábamos, cada año hablaban en euskera, y qué menos que todo el mundo quiera aprender euskera como los de La Rioja, ¿no? Que nos unen dos cosas, el vino, por La Rioja Alavesa, que ha intentado Rioja Alavesa tener una denominación de origen propia, pero se ha dado cuenta que con su denominación de origen Euskal Vinoa, Riojaren, tal, pues vende pues igual que agua de Bezoya, pues eso, que tiene rima, como mi apellido. Y lo segundo es que es verdad que el monasterio de Suso y Yuso, para gran hermanamiento de la lengua vasca con el español, es donde se recogen los primeros vestigios escritos, tanto de euskera como del español. En el mismo papel. En el mismo papel, con lo cual son lenguas hermanas desde el origen. Y luchar contra eso solo lo pueden hacer cretinos, gente mediocre, gente que quiere alterar la historia, gente que quiere someter a los niños a un futuro incierto y gente muy, muy acomplejada de su propia identidad. Entonces, a mí me molesta que con lo que está pasando en el mundo tengamos que perder el tiempo hablando de estas estupideces. El monje de San Millán era bilingüe ya. Pues claro, ya era bilingüe. Era trilingüe. Ya, pero no se le imponía, sin inmersión lingüística. A ver, Rocío. No, bueno, yo lo primero es, me siento orgullosa de que haya españoles que desde la sociedad civil se comprometan para sacar adelante este trabajo en gente que ha sido el de Hablemos Español, ¿no? Y que han sido muchos y han trabajado muchísimo, ¿no? Y quería agradecerle a Gloria todo el esfuerzo porque sé que es algo, ha sido muchos meses de trabajo. Y lo segundo, yo quería darle una buena noticia a la señora Lago, y es que Vox va a estar en el Congreso. Y entonces, como va a estar en el Congreso, con nuestros pocos escaños vamos a ser llave. Y cuando seamos llave, llevaremos esta propuesta. Y si quieren conseguir que Vox vote algo, tendrán que aprobar que se hable español en toda España. Y lo llevamos como una de las propuestas fundamentales porque creemos que la defensa del español es fundamental para defender a la nación española y su unidad. Y en esto dedicaremos los recursos, el tiempo, los esfuerzos que sean necesarios. Y si son necesarios 40 años más, los dedicaremos. Igual que otros lo han dedicado a destrozar el español y a intentar destrozarle la unidad de España, ¿no? Esto es un trabajo que se empieza, es una carrera de fondo y Vox ya lo ha comenzado hace unos años y vamos a seguir con determinación, con coraje y con la seguridad, además de que muchos españoles nos van a seguir ahí porque van a entender que es fundamental. Entonces, cuando Vox esté en el Congreso, que será antes de un año, esto será, pues eso, una propuesta fundamental. Antes de un año, porque las elecciones van a ser antes de un año. Van a ser antes de un año, yo creo. Bueno, veremos. Pero venga, y cerramos, Cristiano. Antes de que Vox llegue al Congreso, yo creo que los ciudadanos tienen una oportunidad importante en las próximas andaluzas de a este Partido Socialista que estamos viendo lo que está haciendo en La Rioja, pasarle factura por lo que está haciendo, vendiendo España a los independentistas. Es decir, la señora Díaz, que esté muy preocupada por lo que está haciendo el Partido Socialista en el resto del Estado, porque eso le debería pasar factura el 2 de diciembre. Yo desde aquí ya invito a los andaluces a que tengan esto en cuenta y que la gente sepa lo que está haciendo el Partido Socialista en el resto de España cuando vayan a votar ese día 2 de diciembre. Bueno, en La Rioja es un parlamento de 33 diputados, el PP tiene 14, es decir, que no tiene la mayoría, Ciudadanos tiene 4, 14 y 4, 18, ahí ya tendrían esa mayoría absoluta versus los diputados de PSOE y de Podemos, que entiendo que son los que apoyarían esta iniciativa, con lo que presumiblemente no va a salir adelante esa reforma del estatuto para acoger al euskera, aunque ojo, porque ya, en fin, el PP ha votado, por ejemplo, en Valencia también, no sé qué consideración y muchas otras cosas se ha hecho sobre la lengua. Gloria, que ha sido un auténtico placer volver a tener el gato. Enhorabuena. Nosotros, además de estar trabajando con la ILP, hemos creado una asociación en toda España. Hablamos Español es una asociación de implantación nacional y hemos empezado hoy con una campaña. Si quieren entrar en nuestra web, cualquier persona que circule por España y vea algo que no está en español, que entre en nuestra web porque vamos a hacer una propuesta conjunta. Y el lema es, pídelo en español porque es tu derecho y porque te gusta. Y este segundo ingrediente es muy importante. No solamente hablamos de derechos, sino vamos a utilizar también algo que nos importa, y es que es la lengua de nuestros afectos. Y queremos que eso se valore también. No solo ley, efectivamente. Señora Lago, muchísimas gracias por haber estado una noche más en el Gatalagua. Hemos conseguido muchas firmas también gracias a la intervención que tuve aquí, a la visita, el día que me dejaron intervenir. Fue un aluvión, o sea que desde aquí le doy gracias a sus espectadores porque nos ayudaron también mucho.
Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, con esta importante noticia positiva, considero yo, porque queríamos comenzar el programa, vamos a cambiar de asuntos y vamos a hablar, sin lugar a dudas, de otra de las cuestiones más importantes de esta jornada, de este lunes. Esa reforma del Consejo General del Poder Judicial, ese pacto, ese acuerdo, ese pasteleo, llámenlo como quieran, al que han llegado el PP y el Partido Socialista, una vez más. Han pactado la reforma de o el cambio, la sustitución cada 4 años de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo va a quedar el reparto? Enseguida lo vamos a ver, pero no sé si teníamos un gráfico preparado donde poder verlo. 11 se va a llevar el Partido Socialista, veremos si mantiene esas 11 sillas o si alguna se la cede o la concede a Podemos, ya que son socios de gobierno, y por el contrario el Partido Socialista tendrá 9, además de su presidente. Un cambio importante que va a ser el señor Marchena, que a día de hoy preside la sala que va a juzgar, digamos, ahí le ven la imagen, el magistrado Marchena, que va a juzgar los delitos del 1 de octubre, de ese golpe de Estado. Va a ser también sustituido. Y de todo ello vamos a hablar con el director de Confilegal, Carlos Verbel, que está entrando en este momento en el plató de Intereconomía. Y ya le damos a saludar. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en el programa. Un placer, ya sabes. Bueno, hemos preparado, porque se están diciendo muchísimas cosas al respecto de lo que está ocurriendo hoy. Que si hay un compadreo, un pasteleo, si la justicia de nuestro país está politizada como consecuencia de este relevo que se va a producir al frente del Consejo General del Poder Judicial. Y creo que es importante poner un poco de luz y que nos expliques exactamente qué es lo que ocurre y si es cierto o no todo lo que se está diciendo. Yo tengo el corazón partido, ¿vale? Bien. Porque, pero aquí vamos a juzgar, Carlos, la formación e idoneidad de cada uno de los jueces, sino hoy el sistema, que es importante. Tengo el corazón partido porque quizá hubiera sido este el momento de hacer el cambio de sistema y que los 12 vocales de origen judicial hubieran sido elegidos por 5.500 jueces y magistrados. Dicho esto, y viendo que no se podía hacer ningún tipo de cambio, porque no había lugar, hay que asumir que se haga de esta forma. Y el hecho que se haga de esta forma y que se elija además una persona como Manuel Marchena, partiendo de ese corazón partido, me parece que quizás sea la persona la más adecuada para este cargo en estos momentos. Manuel Marchena ahora mismo es un tipo dentro de la Sala Segunda muy respetado, tremendamente respetado, y en el Tribunal Supremo también, unos grandes juristas, y entiendo que lo que ha ocurrido ha sido que ha sido muy inteligente este Rafael Catalá este fin de semana, porque ha sido una jugada y... Bueno, ahora veremos el nombre, el 1 a 1, pero si te parece vamos a ver, empezamos por el Consejo General del Poder Judicial, la elección y la composición para que nos lo expliques. No sé si te quieres quedar aquí sentado, también te puedes levantar lo que tú quieras, Carlos. Lo explico aquí directamente, vamos bien, aquí, efectivamente. Bueno, cuéntanos, 20 vocales, efectivamente, más el presidente. A ver, ¿por qué se crea el Consejo General del Poder Judicial? Que es lo fundamental, ¿vale? Vale. Se crea en la Constitución para crear un autogobierno de los jueces, una rama independiente que gobierne al margen de las injerencias del gobierno al Poder Judicial. Y entonces se crea lo que se llama el Consejo General del Poder Judicial, que ya lo tienen, que viene concretamente de otros, a imagen de otros como el francés o el italiano. Ahora tenemos el portugués, hay un montón de ellos ahora mismo en Europa y de hecho forman parte de una red mucho más europea, una red europea de Consejo del Poder Judicial. Y estos contribuyen a crear una serie de normas que preservan la independencia del Poder Judicial en toda Europa. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos ahora mismo aquí, fue creado en 1980, y en el 80 se votaban a los 12 jueces y magistrados, los votaban directamente los jueces. Bien. ¿Qué ocurrió? Que esto no se explica nunca. En el 82, tú eras muy joven, en el 82 gana el Partido Socialista por 202 diputados. Bien. Y se encuentra con un Poder Judicial que en su mayoría muy conservador, venía de una época distinta y que hizo la contra al gobierno de Felipe González. Imagínate, 202 diputados y un gobierno del Poder Judicial en contra de ellos. Bien, lo que ocurrió en el 85 fue lo que se produjo, la reforma de Andrés. Sí, y entonces dijeron, a partir de ese momento el Parlamento elige a los 20 y se retira vocales. La potestad a los jueces de elegirse entre ellos, ¿no? Claro. Entonces ahora mismo se intentaba recuperar eso porque Europa, el Consejo de Europa y concretamente el Grupo de Estados contra la Corrupción, aconseja concretamente que la mitad sean elegidos por lo menos por sus pares. Cuidado, aquí voy a introducir un elemento de distorsión gordísimo.
que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está formado por 47 magistrados. Los 47 magistrados son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, es decir, por 324 políticos. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, España, propongo una terna, 3. Hace poco tiempo vimos que habían elegido a uno de los 3. Bien, pero los eligen políticos. Por lo tanto, ya tenemos una referencia clara de que hay una conexión política. ¿Qué pasa? Que estamos viviendo una época en la cual todo lo político es denostado. Si no tenemos esto, evidentemente lo que vamos a tener es una dictadura, una tiranía. Entonces, lo lógico es tener un gobierno del Poder Judicial que sea lo más independiente posible. Fíjate, el éxito no está en tanto en cuanto en la estructura, sino en las personas que van a formar parte de ese Consejo del Poder Judicial. Yo he vivido en 2 de ellos y el factor humano es fundamental. Ahora hablamos del factor Entonces, humano. Vamos a esto, 20 vocales. 8 juristas. 8 juristas que pueden ser. También los elijo 4 abogados, profesores de universidad, procuradores, registradores, todo lo relacionado justamente notarios, con este todo notarios lo que tiene que ver con el mundo del vale. Vale, 4 y 4, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Bien. Vale, con una mayoría de 3/5. ¿Qué necesitan? 25 años, ¿no? 25 años de experiencia, vale. experiencia. Pero a la hora de votar, es en el Congreso, necesarias 3/5 partes, es Sí, decir, claro. 210 votos. Vamos, el PSOE y el Partido Popular tienen suficiente en estos momentos como para sacarlo. Les sobran 8 votos. Es decir, que no tendrían por qué contar con Podemos. Con 218 suman los 210, con lo cual sobrados. No es necesario. O sea, contar y ceder algún magistrado o algún puesto de magistrado a Podemos es... Un puesto vocal sería una gentileza de Sánchez a Iglesias. Potestativo de Sánchez a Iglesias, sí. Bien, vamos al Senado. ¿Cuál es la situación en el Senado, Carlos? El Senado ocurre de lo mismo. 265 senadores. Pues estamos en la misma situación. El Partido Popular tiene 146 senadores, como ves ahí, y el PSOE 62, 208. Necesitan exactamente 3/5 partes, ¿no? 159, ahí lo vemos también. Está bastante claro también que necesitan un poco al partido, a Podemos. Pero el Partido Socialista lo que quiere también es aunar y hacer el acuerdo lo más amplio posible. Bien, ¿vale? Bueno. Por evitar equívocos, ¿qué no es el Consejo General del Poder Judicial, Carlos? ¿Qué no es? No es un tribunal, no emite sentencias, no puede decir a los jueces ponme cuarto y mitad de condena para este señor, o hazme esto, hazme lo otro. Eso en el momento en que yo no he visto nunca, jamás de los jamases, ningún tipo de indicación. Pero esto es real, pregunto, o sea, eso de esa imparcialidad y de no presionar a los jueces del Tribunal Supremo, ¿esto a la práctica es real o no, Carlos? Pregunto, ¿Cómo? A ver, yo creo que los jueces del Tribunal Supremo son independientes y lo vamos a ver, porque además hay también ahora mismo, vamos a ver, que esto es importante. Que se ponga en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, que no es Poder Judicial, es el órgano de gobierno, pero el Poder Judicial son los jueces. ¿Vale? Que se ponga en tela de juicio ahora mismo al Consejo del Poder Judicial y de paso se ponga en tela de juicio al Tribunal Supremo, tiene que ver mucho también con el juicio que va a tener lugar. Político que vivimos. Claro, o sea, si tú pones, mira, por ejemplo, esta mañana nos hemos amanecido con un montón de sedes judiciales en Cataluña llenas de excrementos de animales. Y con la lema de esto es una mierda, ¿vale? Es lo que se intenta ahora mismo comunicar, que los jueces que están en el Tribunal Supremo no se puede confiar en ellos, y eso no es verdad. Es decir, en estos momentos... Pero, Carlos, es que estoy a punto de votar en la mesa. Ah, bueno, pues vota, no tiene problema. Ha sido Pedro Sánchez el primero. Sí, ¿y Sánchez el primero qué? En decir que no te puedes fiar de los jueces del Tribunal Supremo. No, es la opinión de Pedro Sánchez. Yo he trabajado en el Tribunal Supremo y conozco a la gente, vamos. Del presidente del gobierno. Sí. Claro. Pero eso fue antes de que fuera presidente del gobierno. Eso ha sido después. A ver, es una opinión del presidente. Elegir el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser independiente. Sí. Hace 4 años, justo, en la última renovación. Una opinión no, es lo que ha hecho con el asunto del famoso impuesto ese. Claro, la JD. Es decir, claro, tú estás diciendo que... perdona, se ha interrumpido la conversación y todo. No, adelante, está muy bien abrir el debate. Fuera de mí, porque yo entiendo tu posición de no toquemos, no está la Magdalena para tafetanes, que decía el clásico, ¿verdad? No lo toquemos, no se nos vaya a romper. Pero escucha, esta es la misma gente que echó al juez Ferrín Calamita, por ejemplo, ¿verdad? Por una causa en la que él tenía razón, como los hechos demostraron, y le echó de la carrera judicial. Es el mismo órgano.
y se le echó pero por son diferentes personas, te estoy diciendo. No jurídicas. Son diferentes personas también. Y un solo consejo verdadero y un solo, no. y unos solos políticos verdaderos también. A ver, no empecemos. Es decir, esto ocurrió hace 8 años, ¿no? De Ferran Calamita. Ahora mismo estamos en otra época completamente diferente, en un momento completamente diferente. ¿En qué es completamente diferente, Carlos? Ahora mismo, por ejemplo, se produce una reforma del Consejo General del Poder Judicial en estos momentos, que está en funcionamiento, que va a romper el carácter presidencialista, que no tiene nada que ver con la realidad, en la cual un señor manejaba todo el Consejo. Las propuestas venían de ese señor y hacía prácticamente lo que quería. Eso se va a acabar, por ejemplo. Se va a acabar, pero no se ha acabado. No, pero se va a acabar, porque el día 10 y tantos de diciembre entra en el Senado, por lo tanto, eso se reforma. Es decir, el hecho de que estén justamente los 20 vocales trabajando, que estén además cumpliendo sus funciones, que además en toda esta historia se está dando la vuelta completamente al Consejo, vuelta al pasado. Yo creo que son más democráticos que lo que tenemos ahora mismo. Carlos, genial. O sea, yo te agradezco muchísimo todas estas informaciones. Tú pones en tela de juicio la independencia de los jueces del Tribunal Supremo. No. Yo pongo en tela de juicio el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial lo elijan los políticos. Porque mientras tanto seguirá siendo verdad aquello que decía Alberto Ruiz Gallardón y que él mismo faltó a su palabra, y que al final en España los políticos eligen a los jueces que tienen que juzgarlos. Que es una... ¿Tú sabes por qué Ruiz Gallardón cambió aquello? ¿Tú sabes por qué? Por el tema de Díbar. Fue un castigo directamente a Díbar. Una forma muy primaria de decir algo que no tiene ningún pase. Como por cierto tampoco lo tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una cosa, en fin, que es que llama la atención. Al final lo que tienes es una contaminación política, quieras o no quieras, del órgano judicial. Entonces, esto no contradice todo lo que tú estás contando, creo yo. Pero me parece que, perdóname, que termino enseguida, es que como solo veo por un lado, si miro para allá no te veo a ti. Esto lo que quiere decir es que hay algo que lo lógico es plantear que hay que cambiarlo, pero ya. Aunque solo sea porque todos los partidos dicen que lo van a cambiar, hasta que tienen la oportunidad de hacerlo y entonces no lo cambia ninguno. Mira lo que decía Pedro Sánchez en 2014, en la última renovación, Carlos, que entiendo que habrás visto este tuit, que fue muy llamativo, en el que... Sí, era otro. Mi compromiso, regenerar la vida democrática, es hacer un CGPJ verdaderamente independiente del gobierno. Es decir, que a juicio de Sánchez, el CGPJ es dependiente del gobierno. Y ahora esta reforma que ha hecho... es una línea continuista de las últimas reformas, Carlos, desde el año 1985. No es nada independiente, ¿no? Por tenerlo claro. ¿Independiente del gobierno, te refieres? Sí, del gobierno. Sí, pero vamos a ver, es independiente del gobierno en tanto en cuanto... Vamos a ver, que esto ya es más difícil. Estamos ahora mismo en un debate sobre si el Consejo de Poder Judicial que se va a elegir dentro de un momento va a ser una correcta transmisión del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿correcto? Y si van a elegir a los 52 presidentes de audiencias provinciales, 17 presidentes de TSJs y a los 83 magistrados del Tribunal Supremo. Si esa gente, mira, yo conozco al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, cuando tú vas a ser elegido magistrado, hay 5 magistrados y eligen a uno, ¿vale? Ese uno concretamente durante un año o año y pico dice, joder, me ha elegido este consejo, qué buenos majos, qué majos son y tal. Cuando pasa ese año y pico, ya se olvida la historia y piensa, yo he sido el mejor. Y a mí, evidentemente, no tengo ningún tipo de contacto ni de historia con ningún partido político. Y se olvidan y son independientes internamente. Por ejemplo, vamos a ver en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, los 7 que están. Si te pones a hacer la bifurcación sobre si son de derechas, de izquierdas y demás, yo te aseguro que entre ellos, personalmente, desde el punto de vista jurídico y demás, hay muy poca diferencia. A la gente, evidentemente, vamos a decir, no, es que estos obedecen al PP y estos obedecen al PSOE. Claro, no es cierto. Perdóname, no es cierto, pero no es cierto. Es que una cosa es decir, o son enteramente independientes o entonces son correa de transmisión de... No son correa de transmisión. No son correa de transmisión. El poder no funciona así nunca. Hay influencias y bizcochamientos y todo ese tipo de cosas. Y es precisamente un sistema así el que permite que eso pueda ocurrir. ¿Por qué los militares no pueden tener ideología política? ¿Van a ser correa de transmisión de un partido con un tanque en la mano? No, pero se supone que... Bueno, pero la tienen todos. Otra cosa es que no la verbalicen, ¿no? Ahí estamos. Claro. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, no se trata de que sean correa de transmisión. No, yo no lo creo, sinceramente, aunque seguramente alguno habrá. Pero el hecho es que el hecho objetivo es que hay una contaminación política partidista del sistema judicial.
Bueno, mientras Román Cendoya se conoce el programa electoral del PP del año 2011, se lo conoce de memoria. ¿Cómo era el título, Román? Lo que España necesita. Lo que España necesita. Mientras va buscando qué es lo que decía el CGPJ... Ah, lo tiene. Quiero que escuchemos hoy a Pablo Casado y a la señora Calvo y después verán que, desde luego, están absolutamente de acuerdo en esta renovación y después veremos si hay algún partido que se opone o que considera que a lo mejor por lo menos volver a la reforma previa o a la votación previa a 1985. Es decir, que 12 de los 20, los magistrados y jueces, sean elegidos por los propios jueces. ¿Hay algún partido que aquí lo sostiene? Ahora lo escuchan, pero escuchemos a PP y a PSOE. La independencia de los profesionales que se han presentado, tanto por el turno de jueces como por la cuota de juristas, son de una extraordinaria profesionalidad, trayectoria e independencia, y por tanto nuestro compromiso es en que el Consejo siga desarrollando su labor de gobierno de los jueces, yo creo con la brillantez que lo ha hecho hasta ahora. Demos espacio de formalidad y de respeto a ese órgano que es quien tendrá que elegir a su presidente. En este caso, usted me pregunta por la persona en concreto, el señor Marchena, seguramente podrá ser elegido, pero son ellos quienes van a elegir y desde luego el Gobierno se tiene que mantener también en el respeto del trabajo de este órgano. El señor Marchena no se puede hacer cargo, evidentemente, de la parte que le correspondía en el juicio del proceso. Bueno, enseguida vemos lo que opina Vox y también UPyD, como no podía ser de otra manera. Pero antes, Román, ¿qué te parece? Porque entiendo que el PP concurrió a las elecciones del 11. Es que eso, vamos a ver. Y en el 2014 aparece el tuit de Pedro Sánchez, que ya no es el mismo. Paco Lobatón está montando un quién sabe dónde para que nos encuentren al Pedro Sánchez cuando era jefe de la oposición. Es que el Partido Popular, en el 2011, en aquel programa Lo que España necesita, en el capítulo 6 de los 7 que tenía, que se llamaba Democracia Ejemplar, en la página 179, el punto 11 decía: promovemos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Y todo esto viene avalado por un diagnóstico sobre la politización de la justicia, que coincide en el diagnóstico con el PSOE cuando está en la oposición. Pero un momento, llega Rajoy al poder, Gallardón, ¿y lo hace o no lo hace? Gallardón lo que hace es que encima había unos pocos para escoger y dice, mira, ¿para qué unos pocos? Los 20 los escogemos nosotros. Es decir, este es otro más de los totales incumplimientos. Eso tiene razón, espérate, eso tiene razón. No llegaba y dice, eres todos 20 por los pocos. Había ocurrido una cosa entre medias, que es el 2012, cuando sale Carlos Díbar. Y eso, justamente la reforma de 2013, es un ajuste de cuentas al Consejo General del Poder Judicial y entonces introduce toda la reforma. Hay un problema que no es así como así. No, vamos a ver. Lo que no puede ser es que un poder que tiene que ser independiente del Estado, tú lleves un diagnóstico como el que consta en el programa, que lo podemos leer, sobre la politización de la justicia. Los españoles le damos 185 escaños y luego, por una vendetta de quítame aquí aquello que me has hecho esto, cojo lo que yo he prometido, lo tiro a la papelera. Y la independencia de un poder, de un Estado, pasa a ser politizado totalmente por los dos partidos mayoritarios. Entonces, que no nos mientan más. Que no nos mientan más, porque lo que están haciendo es engañarnos a los españoles. Estoy de acuerdo contigo. No, entonces, ¿para qué escribes esto? A ver, los nombramientos... ¿Y por qué escribes en el 12 la independencia de la Fiscalía? Espera. ¿Pero por qué escribes esto en el programa electoral? Espera, vamos a ver. Cuando entra Lesmes, y es una cosa que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular le han echado en cara, Lesmes no juega a Lesmes es el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial y de su primo, sí. Exactamente. Lesmes no juega a PP o juega a PSOE. Juega a meter a gente que él conoce, que es una de las cosas que le recriminan tanto un sitio como otro. Y vamos a ver, tú no puedes decir que tú estás conmigo porque tú has metido a los tuyos. Entonces, bueno, dentro del partido del propio Tribunal Supremo hay un viejo dicho que dice, bueno, este pertenece a los GAL, los grupos amigos del Lesmes. Esto es una cosa que dentro del propio Poder Judicial se ha hablado muchísimo. Por lo tanto, ahí no hay una politización de decir, no, es que está respondiendo al Partido Popular o al Partido Socialista. No es verdad. Y de hecho, lo estamos viendo ahora mismo, toda la reforma que ha venido, toda la reforma va justamente en contra de la reforma del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, el control de la Comisión Permanente, que es el órgano ahora mismo decisorio fundamental, y que son 7 personas. En la reforma que han metido ahora mismo hace que ese órgano se renueve cada año. Cada año. Este se ha renovado 3 veces con 2 o 3 personas que han cambiado. Cada año completamente al 100%. Es decir, ha introducido un elemento democrático importante. Pero han devuelto al partido, al pleno, un montón de funciones. Es decir, ¿sabes a mí qué me preocupa?
Lo que decías tú antes. Sí, es que le nombran esto, pero al año se le olvida. Sí, a los vocales, a los Es que no se les tenía ni que... No se tenían que acordar ni el primer año. Ni el primer año se tenían que acordar. Entonces, a mí cuando yo leo eso de garantizaremos la seguridad jurídica a través de un marco normativo estable, la justicia y la democracia de España del siglo XXI... ¿Qué pasa? Que cuando escriben el programa electoral no tienen ni repajolera idea de cómo funciona la justicia y qué pasa en la justicia. O escriben vamos a poner algo bonito para que estos idiotas se lo crean y luego hacemos lo que nos da la gana. Porque no puede ser esta tomadura de pelo del PP y del PSOE. Yo entiendo que hoy se repartan porque como la ley, la última además la hizo Gallardón, pues para cumplir la ley se lo tienen que repartir, y tú 8 y yo otros, y entonces yo cedo uno y el otro, que es un cambalache político, que lo hemos visto este fin de semana, y se pone a negociar el exministro de Justicia del PP con la ministra de Justicia del Partido Socialista o con la vicepresidenta. Es decir, los independientes, claramente, y yo pongo los tuyos, pero vale, dejamos que tenga una mayoría progresista, pero el presidente que sea conservador, y así parece que ya está bien, que es que lo que tienen que hacer los políticos, además de reducir el Estado, es sacar las manos de los poderes independientes. Como pasa con la televisión española y las televisiones autonómicas, cuando están en la oposición todas las cierran y cuando llegan las multiplican por infinito. Entonces ya está bien de que nos tomen el pelo, porque esto sale de nuestros impuestos. Porque además de los 20 a 6.000 pavos cada uno, todos los meses. Que es una prebenda que en la situación económica que tiene España, yo no sé si se les va a tardar un año en olvidar, porque es una diferencia importante el plus que cobran por estar ahí, Entonces, que los dos partidos dejen de engañarnos, por lo menos que sean sinceros, ya que podemos y legislamos como nos da la gana, este poder nos lo quedamos. Y luego alguno que piense que son inocentes. A ver, el representante del PP, el diputado Miguel Barrachina, me interesa mucho saber su opinión, decía que no se podía permitir que hoy no se renovase esos 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial, la parte o la cuota, digamos, del Congreso, ¿no? Bueno, claro, es que me parece, francamente, que hubiese sido una irresponsabilidad por parte del Partido Popular y por parte nuestra y por parte de nuestro nuevo presidente haber bloqueado la renovación de un órgano que estar bloqueado o en funciones en momentos en los cuales se están juzgando cosas muy importantes en España. De hecho, un golpe de Estado me parecería una temeridad. Que eso supone que tienes que alcanzar acuerdos en un Parlamento que no lo he votado yo. Perdón, es que, Miguel, permíteme. No, si me dejas un segundo, tienes que explicar por qué. Esparza, si me permites, ¿me dejas? Sí, es que me lo ha preguntado él, que no me dejáis acabar una frase. Me parece un ejercicio de responsabilidad. Es muy bonito lo de decir políticos a la calle, jueces. No, vamos a ver. Si los jueces no estuviesen elegidos, los jueces no los elige el Parlamento. Los jueces entran por oposición. Son inamovibles, son independientes y lo que se nombra no es ningún juzgado, no juzgan a nadie. Lo que hacen es la formación, el régimen sancionador, la carrera profesional, y eso se elige así en España y en todas partes. A mí me gustaría más que fuese por un procedimiento puro, pues sí, si tuviese que escribir el papel sobre cero, lo haría probablemente de manera distinta, de manera diferente, pero que es posibilista y que en este Parlamento, que ha elegido a Pedro Sánchez, que gobierna con Pablo Iglesias, con Bildu, con el PDeCAT y con Esquerra, que haya salido don Manuel Marchena como presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me parece muy buena noticia para la profesionalidad. Creo que es un éxito de los españoles, no de un partido en concreto otro. Con esta, permíteme, lo hubiésemos dicho hace 7 días, alguien hace 7 días, con esta mayoría parlamentaria que está destrozando parte de España, ¿se imagina que el resultado es don Manuel Marchena, incuestionado por todo el mundo? No. Eso supone dejarse pelos en la gatera y llegar a acuerdos con gente a la que yo no le votaría jamás, no a ningún podemita y a ninguno del PSOE. Es decir, antes vuelvo a nacer que voto a ninguno de ellos, pero que hace falta un acuerdo de 2/3 y el PP sería un irresponsable dejándolo en funciones o bloqueado, que puede hacerlo, pero sería un irresponsable. Me parece un ejercicio de madurez nada más, no de polémico. Es que me gustaría ver una explicación que yo pueda entender, porque en estas cuestiones de juristas soy muy lerdo. En fin, ¿qué relación hay exactamente entre el hecho de que renueves el Consejo General del Poder Judicial y el hecho de que procesos en marcha sigan en marcha o se paren?
Como porque eso que tú acabas de ¿qué decir. tiene que ver? Claro, tiene que ver todos los nombramientos de los órganos directivos judiciales. No, pero ¿acaso no hay ya tribunales que se encargan de... ¿Quiere decir que las causas se paran cuando va a haber un...? No. El actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, que es el llamado don Manuel Marchena, pasa a ocuparlo. Y por tanto lo que digo es que... Antes, es decir, si se hubiera renovado no habría pasado. Lo que digo es que cualquier nombramiento, Esparza, cualquier nombramiento que se produjese por un Consejo General del Poder Judicial bloqueado y por tanto caduco porque se le ha acabado el plazo, podría ser cuestionado por cualquiera. Legítimamente podría ser cuestionado por cualquiera. ¿Con una causa judicial abierta? Con todas las causas. ¿Eso qué es decir, tiene que ver? cualquier nombramiento que tenga... Hay unas aplicaciones, hay unas salas, en fin, hay unas acusaciones, hay unas defensas, hay unos jueces. Yo, que solo soy un pobre ciudadano que paga multas sin cesar... Perdona, Esparza, estás defendiendo justo lo contrario de lo que le he escuchado defender a Esparza a ti mismo hace unos minutos. Es decir, que pongamos el Consejo General del Poder Judicial que pongamos, no se paraliza, evidentemente, ni se cambia ningún proceso judicial. Estás haciendo una oda a la pureza judicial española, lo cual celebro, pero es justo lo contrario de lo que decías en 5 minutos. Permitidme hacer una cosa. Hay una cosa... Cristiano y Rocío... No afecta nada, no va a cambiar nada. Pero hay una cosa fundamental que no hemos caído. La gente no suele leer la modificación de la ley. La modificación de la ley, hay una cosa, hay un párrafo que es fundamental, que hasta ahora la crítica era que nombraban evidentemente a aquellos amigos que le gustaba al presidente y al pleno del Consejo General del Poder Judicial. En la reforma, lo tenemos publicado, puedes entrar en Confilegal y bajártela y leértelo. La reforma dice que hay una serie de condiciones que tienen que cumplirse, de mérito, capacidad, etcétera, etcétera, que los próximos personas que opten a cargos de estos tienen que cumplir. Es decir, por primera vez, claramente, la ley establece una baremación de los méritos de la gente. Me parece que eso es fundamental. Hombre, sí, ya que sí. Hasta ahora no, pero que te diga, hasta ahora con 15 años simplemente podía ser presidente de la Audiencia Nacional o del TSJ. Pero ahora justamente se ha introducido esta reforma. Quiero saber qué piensa Vox. Vamos a ver, porque hemos ido a las fuentes, digamos, y en el artículo 93, esas 100 propuestas que proponen para España, digamos, sí que sale. ¿Podemos ver lo que piensa Vox en el artículo 93? A ver si lo podemos... Si no, se lo he preguntado a Rocío directamente. A ver, efectivamente, dicen en este artículo, una reforma pretenden del Poder Judicial para una independencia real del Poder Político. La totalidad de los miembros del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial serán elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la justicia. Supresión del Tribunal Constitucional, bueno, etcétera, la supresión del TC, pero pretenden hacer, como ven aquí, un concurso de méritos para elegir a los miembros del CGPJ. Rocío, cuéntanos más. Bueno, esta propuesta es coherente con la idea que tenemos, que es fundamental la reforma de la justicia en España para dotarla de independencia, ¿no? Porque lo estamos viendo y uno tras otro, al final se niegan a hacerla. A mí me parece un escándalo que nos alegremos hoy de que sea por méritos. Hombre, es que solo faltaba cualquier español de... Esto no lo era. Ya, ¿no? pero bueno, es que fijaros con lo que nos estamos alegrando. O sea, cualquier español medio que le evalúan hasta la última asignatura, resulta que es que para entrar en el Consejo General del Poder Judicial no había méritos. Es que es un escándalo, es que ya nos conformamos con poco. No, está hablando de los nombramientos. Pero vamos a ver, pero también habría que hacer incompatibilidades. O sea, no puede ser que alguien que está en un comité ejecutivo de un partido o algo así también se ha nombrado. O sea, es que nos conformamos ya con muy poco. Lo que está claro es que el programa del Partido Popular en el tema de la justicia ha sido una estafa a sus votantes, y lo que está claro es que la utilidad del voto de los que han votado al PP hoy su utilidad ha sido para que hoy se nombren, que entre Podemos, Rocío, en el Consejo General del Poder Judicial, la utilidad? Pudiendo haber prorrogado... Ahora contestas que me interesa, diputado, por cierto. Porque yo creo que no había ningún problema en haber bloqueado este acuerdo y haber prorrogado el mismo grupo que teníamos antes. Y, por cierto, Marchena, si está bueno, pues está bien en el Supremo, que es donde se van a juzgar a los golpistas. Entonces, yo creo que no entendemos a qué acuerdo ha llegado Casado con el señor Sánchez, que le han ofrecido, qué acuerdo ha habido entre los dos partidos PP-PSOE para que
Casado haya cedido y haya permitido la entrada de Podemos. Momento, Rocío, Carlos, ¿Podemos va a entrar? Esto me recuerda mucho. Sí, pero ya que has sacado este tema, ¿va a entrar Podemos? ¿Puede ser que de las 11 sillas que va a tener el PSOE, de 1 a 4, no sabemos si 1 o hasta 4 le ceda a Podemos? ¿Es posible? No, vamos a ver, Podemos dice que son 4 o pide 4, pero... Bueno, sí, lo que sea, pero aunque sea 1, ¿es posible, es verosímil? Vamos a ver, ¿y quién es esa 1, por ejemplo? Rosell, por ejemplo, dicen, suena. Está por ver, todo está en fase de negociación en este momento. Pero no lo descartas, que podría ser, ¿no? Lo ves, no te... No descarta, ya ha sido diputada por Podemos, por lo tanto es la más clara. Lo que pasa es que... O sea, esto pasa es que Rosell... A ver, nosotros hemos publicado hoy en Confilegal que Rosell tiene cuentas pendientes. Tiene un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de un abogado y tiene 2 también procedimientos en el promotor de la acción disciplinaria. Y eso, nosotros lo hemos dicho, sería muy peligroso que una vez que nombres a una persona como ella en el CGPJ, tú suponte que mañana el Supremo falla en contra de ella, que le pide un mes de suspensión del empleo y sueldo. ¿Eso cómo narices lo comes? Esa es la cuestión. Es decir, si tú estás buscando gente que sea limpia y que tengan prestigio, que tengan una serie de cosas, te encuentras con una señora que puede ser sancionada. Esa señora, ¿va a entrar Podemos? No lo sabemos. Esta señora otra. Claro, más allá de Rosselló, ¿no? Yo no se lo dejo la buscadora. Carlos, de cara al espectador, más allá del compadreo que pueda haber, o pasteleo, o acuerdo, pacto, beneficioso o no para la justicia, que cada uno tiene su punto de vista, a la gente le escandaliza, yo creo que más aún si cabe, el hecho de que Podemos puedan tener entrada. Pese a que, como decías, pese a, como decía Esparza, que ha habido sillones para nacionalistas, de CiU, del PNV históricamente, pero que entre Podemos quizá clama más al cielo todavía. ¿Tú sabes lo que habría que hacer en este país? ¿Quieres que te lo diga? A ver. Vamos a ver. Lo que habría que hacer en este país es crear una rama independiente completamente del Poder Judicial. Se suprimen las comunidades autónomas, los consejos de justicia, comunidades autónomas. Claro. Se concentra en el Poder Judicial y se eligen de la forma que estamos hablando. Pero como eso hoy por hoy no va a ocurrir, eso sería un Poder Judicial independiente y evidentemente con capacidades. Y teniendo además una cosa fundamental, que nadie piensa en eso, el Poder Judicial, o sea, el Consejo del Poder Judicial no tiene dinero, no tiene presupuesto, no maneja el presupuesto de los tribunales. Paga a los jueces, paga a los secretarios judiciales, paga a los fiscales y paga a los funcionarios. Pero el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial no tiene capacidad para decir, señores, necesitamos esta inversión, por ejemplo, en Cataluña o lo que sea, hacer esto, hacer lo otro. No puede, tienen que hacerlo justamente los políticos. Esa independencia, que es la independencia económica, es justamente el gran desafío que tiene todavía el Poder Judicial. Tener independencia económica y luego independencia política. Pero... Bueno, por cierto, ahora enseguida, Cristiano, estamos viendo, y vamos a ver esa pantalla completa, imágenes en directo de ahí ven el Congreso de los Diputados, porque en un hotel cercano a la Cámara Baja está teniendo lugar una vigilia de centenares de policías, porque saben ustedes que mañana se va a votar esa famosa equiparación salarial entre la policía, Guardia Civil y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, digamos, autonómicos, ¿no? Los Mossos, la Ertzaintza principalmente, y esas desigualdades de salario que hay, que desde luego es otra de las cosas de la España de las autonomías que clama al cielo. Y están rodeando en este momento, o están manifestándose, por decirlo claramente, en el hotel que hay justo delante del Congreso, porque hay una cena del periódico Expansión donde Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está ahí presente acompañando en esta entrada en esta entrega de premios en el Hotel Palace de Madrid, efectivamente. Y ahí vamos a ver la salida y a ver si el presidente del gobierno se detiene o no. Mira, ahí vemos a su secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que asomaba la cabeza. Le saludamos desde aquí a las cámaras de Intereconomía. En cualquier caso, a ver si el presidente del gobierno se detiene o no ante estos centenares de policías que están ahí, insisto, manifestándose para pedir la equiparación real ya. Vienen incluso desde Granada, como ven en esa manifestación. Vamos a dejar esta señal como parte de la transmisión mientras seguimos debatiendo este interesante asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cristiano y Román pedía el matiz y también Barrachina. Venga. Bien. A mí lo que me parece, apelaba al señor Barrachina a que es una irresponsabilidad el no nombrarlo. No me parece que ya se han extralimitado en la vergüenza que supone nombrar a dedos a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque además han indicado ya quién va a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Esa decisión entiendo que corresponde, y corrígeme Carlos si me equivoco, a los vocales que han sido nombrados. Claro. Entonces, ya está la desvergüenza del Partido Popular y del Partido Socialista, que han querido decir, encima hemos pactado ya el presidente, y lo que digan los vocales que hemos nombrado, da igual.
igual, porque nosotros ya lo tenemos cerrado el acuerdo. Les están diciendo esos vocales ya lo que tienen que votar en esa primera votación que tendrán que hacer cuando tomen posesión. A mí me parece una desvergüenza espectacular. Yo creo que el señor Casado y el señor Sánchez no han medido bien el gesto que supone ese pacto de remodelar el Consejo General del Poder Judicial. Pero es que el señor Casado tampoco ha medido que todos los españoles han visto que ha estado negociando con la ministra Delgado, con la ministra que ha criticado tanto por las escuchas de Villarejo. Hombre, ahora que el Partido Popular salga a criticar a la señora Delgado después de haber estado pactando con ella de forma muy discreta por debajo de la mesa sin que nadie se enterara esta remodelación, hombre, me parece feo. Al final el Partido Popular se está poniendo en evidencia. Y sí, me preocupa qué va a pasar en esa sala segunda, me preocupa estos movimientos. No va a pasar nada. Me preocupa estos movimientos de jueces antes de un juicio tan importante, pero es verdad, aquí hay que dignificar la labor política y mientras los políticos seguimos, en cierto modo, tutelando a los jueces, claro, la ciudadanía se va a sentir alejada de los que estamos muy orgullosos de hacer política. Entonces, si ellos han decidido pactar de esta forma el presidente del Consejo General del Poder Judicial, me parece que se han pasado y se han extralimitado en esta actuación que hemos visto del señor Casado y del señor Sánchez, que sí saben ponerse de acuerdo para lo que quieren, que es nombrar personas a dedo. Bueno, Cristiano decía importante, porque Carlos, enseguida Román y Barrachina, pero si el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, más allá de que estemos de acuerdo o no con el sistema de elección, de la politización o no, va a ser Marchena, que era el presidente de la Sala Segunda, que es la sala que va a juzgar el golpe de Estado del pasado septiembre-octubre. A partir de enero. A los separatistas, a partir de enero. Bien. Se va como presidente del CGPJ y le sustituye a Andrés Martínez Arrieta. ¿Quién es? Y digamos, para los espectadores que puedan temer sobre cómo pueda ser el juicio más allá de imparcial, que entiendo que va a ser imparcial en cualquier caso, ¿quién es y si va a haber una línea de continuidad o no? Martínez Arrieta fíjate, es un hombre que formó parte del primer Consejo General del Poder Judicial en el año 80, con muy pocos años cuando era juez. Estuvo 3 años porque en aquel tiempo se elegían por jueces y magistrados, representando a los magistrados. Él pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria y bueno, es un profesional, es un tipo con una línea profesional muy acentuada, es decir, no hay nada. Bueno, sí, fue el instructor del asunto de Santiago Corella Hernani, o por caso, y es un tío muy respetado, una persona muy respetada dentro de la Sala Segunda. Es decir, no hay nada reseñable con respecto a él, sino simplemente que además entró en el Tribunal Supremo a los 43 años, fíjate, con 43 años. Toma. Es decir, y ahora tiene 63, 20. Exactamente, 20 años en el Tribunal Supremo. Por tanto, conoce perfectamente la historia. No hay temores, en absoluto. Venga, Román y Barrachina y cambiamos asunto. Mientras seguimos, insisto, pendientes del Hotel Palace en Madrid. A mí me preocupa que tengamos que alegrarnos de una ley que han creado los políticos que la cumplan. O sea, ya eso es fascinante. Es decir, esta ley que reforma el Consejo General del Poder Judicial lo han hecho los políticos. Y entonces ahora la están cumpliendo. Entonces tenemos que alegrarnos de que los políticos cumplan las leyes que hacen. ¿Faltaría más? ¿Faltaría más? La ley que están ahora mismo cumpliendo no está reformada todavía, es otra historia diferente. La nueva. La nueva, la que está en funcionamiento, está ahora mismo en proceso de aprobación en el Senado. Sí. Por tanto, no estamos hablando de algo nuevo con lo que han sido elegidos. No, está claro que no, por supuesto. Pero es que ¿quién hace la ley para nombrar a estos señores? Los políticos. Y la hacen a su medida. Y como decía Cristiano, es que claro, el punto de sometimiento de los jueces, que ellos mismos son elegidos y el reglamento dice, y los vocales del Consejo de Poder Judicial elegirán a su presidente, que viene impuesto por los políticos. Toma libertad de actuación. Entonces tenemos que creer que son independientes y no cuentan con nada para los políticos y les imponen. Luego, claro, dentro de los jueces tenemos los del cuarto turno. Claro, da igual, los metieron a dedo porque a alguien les gustaban mucho y no importa, pueden llegar, no pasa nada. Y luego además, es que existen las puertas giratorias. Es que nos encontramos con que hay jueces que van a la política, vuelven a la política. Marlaska. ¿Qué? Marlaska, por ejemplo, el último. Rosell. Garzón. Entonces, luego queremos que creamos en la independencia. Si lo primero que había que haber hecho era cerrar las puertas giratorias de los políticos y los jueces. No se puede estar en 2 poderes a la vez y no estar loco. O ser independiente, estando en 2 poderes a la vez. O sea, el Estado tiene 3 poderes y uno que es el cuarto, que es el mediático. Entonces, de los 2 poderes, los más serios institucionales resulta que los controlan los mismos, porque son los que lo ponen. Entonces ahora vienen y nos dicen, oiga, estén ustedes satisfechos, que es que los políticos lo están haciendo conforme a las leyes que hacen ellos. ¿Me faltaría más? O
sea, es llámame tonto y encima estate contento. Pues no. Efectivamente, por lo menos nos podemos quejar. Diputado, última reflexión. Yo con muchísima brevedad. Como Rocío decía, ¿de qué ha servido votar a Pablo Casado? Yo me pregunto, pues con Pablo Casado hemos conseguido que haya un presidente del Consejo General del Poder Judicial, entre todos, magnífico. ¿De qué sirvió votar a Vox? Pues para que Manuela Carmena, con los 9.000 votos que sacó Vox, sea alcaldesa. Si no hubiese sido alcalde alguien del Partido Popular. De eso ¿Y quién te dice que te votan? Yo entiendo que os horroricéis porque Podemos pueda nombrar a uno de los 20. Pero es que desgraciadamente, bueno, acostúmbrate, si sin un solo diputado Vox ya no nos deja hablar a los que nos votan, permíteme, tienes que acostumbrarte a escuchar a los demás. Cuidado, ¿De qué ha servido de votar al Partido Popular? Hoy un gran profesional preside el Consejo. ¿De qué sirvió votar a Vox? Pues que Carmena sea la alcaldesa de los madrileños y no alguien del Partido Popular. Yo no me meto en estas líneas. Permíteme. Pero es que Rocío es de una fijación con Pablo Casado extraordinaria. Ha sido por parte de Pablo Casado un ejercicio... Bueno, venga, vamos a pasar, pero diputado, no, pero que la afirmación que ha hecho es como decir que votar a Pablo Casado sirve para que Podemos, por primera vez, un partido comunista populista, tenga representación en este GPJ, porque Pablo Casado, digamos, lo va a permitir. Con lo cual, si empezamos con este tipo de comparaciones, claro, pues es que... Fíjate, hay una cosa más que se defiende sola. Eso es verdad. No, por eso yo no me meto, pero es que yo no suelo entrar. Es que no quiero defender a Rocío. Quiero hacer un comentario en la línea de lo que hay. Es muy grave. Que ya hay bastantes de Vox. Pero Román, rápido, tenemos que hablar de lo que ocurrió en Santa Coloma. El comentario que ha hecho el amigo Miguel Barrachina demuestra... cuando me dice amigo, madre mía. Demuestra que Vox se defienden solos. Es que no quiero defender a Vox, porque yo no soy de Vox. Lo que quiero ser es... Perdona, lo que quiero ser es ciudadano. Bien. Quiero ser ciudadano. Y gozar de mi independencia como ciudadano. Si me dejan responderte. Sí, por supuesto. Vale. ¿Me deja responderle, no, Gonzalo? Lo de ser ciudadano, si todavía no ha dicho nada, venga, es que la pregunta Román, más grave de todo esto, claro, ocupan el Poder Judicial, pero es que encima saben lo que votamos los ciudadanos. Porque dicen que los que votaron a Vox, que cada uno con su voto hace lo que quiere, el PP piensa que le iban a votar al PP. Hombre, pero ¿quién es el PP para decir quién le vota y quién no? Es como que dice, yo tengo 11 millones de votos. No, perdona, tiene 1 más 1 más 1 que suman 11 en un momento determinado. Pues el Partido Popular es el lugar del que salió Santi Abascal, que era diputado del Partido Popular. Y por tanto es fácil de intuir. Cuidado. Me dicen Pedro Sánchez, no, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Ahí hemos visto también al señor Cerezo también, efectivamente. Bueno, y en breve, a ver, me vais avisando, si por el debate. A ver, Esparza, querías hacer un comentario también. Yo solo quería brevísimo. decir una cosa, que no me parece mal que Podemos haya entrado en el juego del pasteleo como han entrado los demás. ¿Por qué van a tener ellos menos derechos? Cuidado, ahí ven, Esparza, perdóname, que justo está saliendo el presidente del gobierno, no alcanza a ver con quién está conversando. Y no sale en helicóptero. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, presidente del gobierno, vamos a escuchar los abucheos de los policías. Y no de los gestos, el gobierno del talante no se para a dialogar con estos policías que están pidiendo, que por cierto que son servidores públicos, que están pidiendo una equiparación salarial ya, urgente, con las fuerzas y cuerpos de seguridad de otras comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco. Escuchamos los silbitos. Los gritos de estos policías, ¿alguien se esperaba que el presidente se parara, se detuviera? No, ha seguido dentro del guión, ¿no? Era normal el que se detuviera y se fuera a hablar con los manifestantes. Una protesta respetuosa, seguro. No me parece en absoluto respetuosa, seguro. Podemos haber entrado en el juego, porque además nos permite visualizar con mucha mayor claridad cuál es el problema. Es decir, son partidos y lo deciden ellos. Y ha habido gente eligiendo ahí que hoy está proponiendo la ruptura de España institucionalmente, desde Esquerra, desde la vieja Convergencia, etcétera. ¿Qué tiene de malo que esté Podemos? ¿Qué hay más malo que estén ellos o que esté gente del PP o del PSOE? Podrán parecernos más o menos gente de orden o no, pero
me parece que nos deja claro dónde está el problema. ¿Parecen gente de orden? ¿Quién? Los que acabas de decir. ¿Los de Podemos? Sí. Desde luego el orden establecido es suyo. Ah, vale, bien. ¿Quiénes son los ricos hoy? Vale, si te referías a ese tipo de orden, sí. Berbel, última reflexión breve y nos vamos. Al principio me ha venga, dicho... te la hago después de la publicidad. Vale. Brevísima pausa de la publicidad y estamos aquí de vuelta en el Gato. Pero antes nos pide paso nuestra compañera Beatriz Fajardo para hablar de Ismovel, que como saben todos, Ismovel, que es un grupo inmobiliario con un catálogo fantástico y lo testiguamos aquí. Bea, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches de nuevo. El grupo Ismovel es una empresa familiar con 40 años de experiencia en el mercado y presente en más de 40 países. Cuenta con una fábrica propia ubicada en La Rioja de más de 15.000 metros cuadrados, además de almacenes en toda España, incluidas las islas. Su fabricación es 100% nacional y apuesta por el diseño en todas las gamas con una excelente relación calidad-precio. Visite su web www.ismovel.com para más información. Buenas noches, Charlie. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Ya quedan menos 32 minutos para esta fantástica charla, entrevista, un repaso de todo lo que ha sido su vida artística de este actorazo, uno de los más queridos en nuestro país, que es Arturo Fernández, en esta interesante conversación que mantenía con Julia Arizae, 12 de la noche, comprometido que no nos pasamos. La última cuestión que le hacíamos antes de la publicidad, Carlos Verrell, ¿cómo es posible que el PP haya cedido asientos en el Consejo General del Poder Judicial? 11 van a ser para el PSOE y Podemos, veremos cuántos, y 9 para el PP, más la presidencia. ¿Por qué? A ver, yo antes te he hablado del factor humano, ¿correcto? Bien. Bien. El domingo la cosa estaba así, estuvo en un tris de irse al carajo. Estamos la en negociación. La negociación. Entre Catalá y la homófoba Delgado, sí. Entonces, Catalá sacó de la manga la oferta de, vale, te doy uno más a cambio de que tú me aceptes a esta Marchena. ¿Por qué Marchena? Porque Marchena es un tío de talante conciliador. Busca consensos, es un líder. Entonces, él lo ha demostrado en la sala segunda. Sí. No tiene nada que... O sea, quiero decir, confían tanto en que el tipo sepa manejar ese grupo, esas 20 personas, porque es un tipo que además el cuerpo a cuerpo lo lleva muy bien. No se encierra en ningún despacho ni nada por el estilo, sino que habla con la gente y convence, es persuasivo. En eso justamente ese es el factor que ha llevado al Partido Popular a apostar por él. Un factor de estabilización. Estabilización. Veremos qué tal lo hace y veremos si los políticos, porque son los políticos, cambian la ley. No. Sí, yo bastante tengo que pierdo las últimas. Las que hago en el gato siempre las pierdo, o sea que no hago más. Carlos Valverde, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua. Seguimos avanzando. Vamos a hablar de lo que ocurría en Santa Coloma de Gramenet. Pero antes, volvemos hasta el Hotel Palace en Madrid, en la puerta del Congreso de los Diputados, ya que ahí la policía de nuestro país, o en concreto uno de sindicato, Jupol, se está manifestando en el Congreso, porque mañana va a hacer incluso una vigilia. Cristina Ramos, muy buenas noches, porque mañana hay importante votación para la equiparación salarial. Cristina, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues como decías, estamos en la Plaza de las Cortes, a muy pocos metros de las puertas del Congreso de los Diputados. Es este el lugar que han elegido desde Jusapol para dar voz a su iniciativa legislativa popular. Es su manera de reclamar justicia, de reclamar igualdad, en definitiva, de reclamar una equiparación salarial. Ha comenzado hace escasos minutos, a las 11 de la noche, y además es una concentración que prevé que duren hasta las 11 de la noche del día de mañana, es decir, una concentración que se va a alargar durante 24 horas. Si les parece, Gonzalo, en unos minutos volvemos a conectar, porque creo que el portavoz de Jupol tiene algunas novedades y algunas anécdotas que contarnos.
Fantástico, Cristina, muchísimas gracias. Ya les digo, esta vigilia, como nos comentaba nuestra compañera, empieza ahora a las 23, hace escasa a las 11, hace 31 minutos. Mañana a las 3 va a haber un debate a las puertas del Congreso y también a las 8 será la votación. Con lo cual veremos qué es lo que ocurre y en qué estado queda. Tenemos conexión con Pablo Pérez, el portavoz de Jupol. Podemos hablar con él, a ver si... Bueno, pues... bueno, una lástima. Vamos a intentar a ver si podemos tenerla en los próximos segundos. Insisto, es importante, porque mañana se vota una cosa que, digamos, ya no es que sea de justicia, es que es un agravio, sin lugar a dudas, que la Policía Nacional de nuestro país, los guardias civiles, digamos, cobren menos y muchísimo menos que otras policías autonómicas, como los Mossos, como la Ertzaintza. El año pasado, saben ustedes, por cierto, aquí ahora muchos se están subiendo al carro, pero de los primeros medios de comunicación, por no decir el primero, y nos premiaron por ello, por cierto, el año pasado, que dio esta batalla de la equiparación salarial y que denunció esta injusticia fue Intereconomía Televisión, con este programa, con el gato al agua a la cabeza. Tuvimos el reconocimiento de diferentes asociaciones, tanto de policías como de guardias civiles. Tenemos ya conexión con Pablo Pérez, que es el portavoz de Jupol, a quien ya saludamos. Señor Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estáis ahí? ¿Cuál es el objetivo de la manifestación, teniendo en cuenta que en los presupuestos generales del Estado ya está esa supuesta equiparación con los cuerpos autonómicos, ¿no? Efectivamente, pero tú bien lo has dicho, Gonzalo, es una supuesta equiparación. Nosotros entendemos que ese acuerdo que han firmado los sindicatos no reúne todos los requisitos y todos los conceptos para llegar a una equiparación total y real, y estamos aquí para apoyar la ILP que presentamos hace ya unos meses y la cual entendemos que el día de mañana, con su debate y su posterior votación, tiene que salir positiva, ya que muchos de los diputados que hay ahí en el Congreso firmaron esa ILP. Entonces estamos aquí para recordarles esa firma y que realmente la hayan hecho por convicción, no por quedar bien con policía o con la Guardia Civil. Entonces entendemos que mañana es un día importante porque se recogería una ley que regularía esta equiparación salarial y que nunca más hubiese una desigualdad, y por ello nos vamos a manifestar desde hoy a las 11 de la noche hasta mañana a las 11 de la noche. Gonzalo. Pablo, entonces, no sé si tenéis algún tipo de dudas de que esto se va a votar. Me gustaría que nos pusieras algún ejemplo de cuál es ese agravio salarial que existe entre policía, por ejemplo, un policía y un mosso de escuadra y un Ertzaintza. ¿De qué cantidad estamos hablando? Para que el espectador os haga una idea. Pues la brecha salarial, como hemos comentado ya en otras veces, Gonzalo, viene a ser aproximadamente unos 600 euros brutos mensuales. Con esta primera parte, que ya hay algún representante sindical que está diciendo que ya se ha cobrado esa equiparación este mes pasado el neto que ha cobrado un policía nacional de más con respecto a su nómina anterior son aproximadamente unos 120 euros netos hablando. Entonces entendemos que queda todavía un paso muy importante para llegar a la brecha salarial de esos 600, pero ya no solo es la nómina, sino la asistencia a juicios, las horas extraordinarias, la paga extra, la segunda actividad, la jubilación. O sea, quedan muchos flecos todavía y eso es lo que poco a poco, empezando por esta ILP, tenemos que ir limando. Bueno, ya por último, Pablo, vamos a ver una cosa. ¿Qué ocurrió ayer en Barcelona, en esa manifestación que lleváis a cabo Jupol y también junto con Jusapol, que lleváis a cabo en la ciudad condal, que nuevamente los CDRs, los mal llamados Comités de Defensa de la República, os increparon, os intentaron agredir, abuchear e incluso a un simpatizante, o por lo menos una persona que quería o que buscaba o fue a manifestarse en busca de esa equiparación salarial, fue agredida y le tiraron escaleras abajo en el metro, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues gracias a Dios el dispositivo de los Mossos esta vez fue bastante bueno, por no decir perfecto, vamos, evitó cualquier tipo de incidente con los CDR, no llegó a haber ningún tipo de agresión física, salvo la de este hombre vecino de allí de Barcelona, que acudió a la manifestación para apoyar, como apoya a gran parte de la ciudadanía, a Jusapol, en esta lucha por la dignidad y por la equiparación, y que una vez que iba para su casa ya, en las escaleras del metro, por el simple hecho de llevar una bandera de España y un gorro de España, pues alguien llegó por detrás, de una manera, para nuestro entender, vil y cobarde, y le tiró escaleras abajo, provocándole, pues bueno, unas lesiones con varios puntos de sutura en la cabeza
Tuve la oportunidad de hablar ayer con él en persona y bueno, estaba en la cama recuperándose con el cuerpo dolorido y ya le hemos dicho que ponemos a su disposición todo nuestro sistema jurídico para que emprendan las acciones legales oportunas. Pablo Pérez, portavoz de Jupol, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Catalagua y toda la suerte del mundo mañana en esa importante votación que se va a llevar a cabo en el Congreso de los Diputados y ánimo con la labor que hacéis. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, Gonzalo, un placer. Bueno, dicho lo cual, mañana estaremos muy atentos a esa votación, pero me gustaría abordar otro importante asunto que hoy teníamos conocimiento. Ocurría la madrugada del pasado domingo a las 6, cuando una joven chica en Santa Coloma de Gramenet, una localidad barcelonesa, iba tranquilamente por el metro y de repente un grupo de 15 jóvenes de origen magrebí, aquí no nos vamos a esconder, la verdad es que no sé de qué país concreto, no sé si Marruecos o cualquier otro país de esa zona, empezó a acosarla, a abusar de ella sexualmente. Eso en el metro. Después se subieron al ascensor y ahí continuaron los tocamientos y todo este abuso. Ahí ven las imágenes de cómo 8 de estos 15 magrebíes que han sido puestos a disposición judicial quedaban libres esta tarde. Además, o para más INRI, les comento que como esta joven iba con su novio, el novio que de alguna manera no se intentó encararse, intentó parar la tropelía, este crimen que estaban cometiendo contra su novia, le apuñalaron y tuvo que acudir al hospital. Ahí ven un cartel que vamos a paralizarlo, acceso prohibido, sala pendiente de desinfección. Y es que todos, o no sé qué parte de estos magrebíes, estaban enfermos y tenían una enfermedad muy contagiosa. Por eso la sarna, la vivienda que estaban ocupando, porque además eran ocupas de una vivienda en este municipio barcelonés, no sé si con la connivencia o no, o hacían la vista gorda del ayuntamiento socialista, pero sabían que estaban ahí, evidentemente habían tapiado el edificio y también la han tenido que desinfectar, porque es una enfermedad muy contagiosa. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con este tipo de actos delictivos, por llamarlo de alguna manera, y cómo los medios de comunicación se afanan constantemente en intentar o no hablar de ellos, o si lo hacen, no informar de la procedencia de estas personas, que son inmigrantes ilegales, intentando hurtar, que es al fin y al cabo lo que hacen a los españoles, información. Vamos a verlo. 31 de diciembre de 2015, durante las celebraciones de víspera de Año Nuevo, se presentaron múltiples casos de agresión sexual, robos y al menos 2 de violación a mujeres en Alemania, principalmente en el centro de Colonia. Según los testimonios, todos los sospechosos eran del norte de África. Este fue el momento de inflexión cuando empezamos a prestarle atención a este tipo de agresiones a manos de inmigrantes indocumentados, a pesar de que la mayoría de la prensa siempre ha evitado hablar de ello. No es el único episodio en Europa, de los más recientes en Italia el pasado mes de octubre, donde como vemos la prensa se hizo eco de la terrible noticia, pero casi ninguno menciona el tipo de manada de la que se trataba. 2 senegaleses fueron detenidos por la violación múltiple por haber drogado y asesinado a una joven de 16 años en Roma. Su cuerpo fue hallado en un edificio abandonado. En Alemania, en Friburgo, un total de 8 personas, 7 sirios y un alemán, fueron detenidos por haber participado en una violación múltiple el 14 de octubre a una joven de 18 años durante una fiesta donde, en primer lugar, la drogaron y tras perder la conciencia, violaron en grupo repetidas veces. Se buscan aún 2 sospechosos más, pero todos ya tenían antecedentes policiales, la mayoría de ellos con cargos de lesiones personales. ¿Y qué dijo la prensa? En este caso llama la atención el número de participantes en esta agresión sexual y sí parece que se hicieron eco de la nacionalidad de los detenidos. Pero vámonos ahora hasta España, donde en las últimas horas hemos escuchado el caso ocurrido en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Detenidos 15 jóvenes en Santa Coloma por agredir sexualmente a una mujer en el metro, decía ayer Público. De hecho, hoy ya, según el diario.es, han quedado en libertad 8 de esos 15 y tan solo 5 de los arrestados pasarán a disposición del juez, mientras que otros 2 menores lo harán ante la fiscalía competente. Pero ¿ven ustedes algún dato más en sus titulares? Se trata de extutelados de origen magrebí que vivían en una casa ocupada en la ciudad condal. ¿Pero por qué no se hacen eco de eso?
es el denominador común de estas manadas que violan y agreden sexualmente a las mujeres de este país. En los últimos años se han denunciado otras agresiones que, sin embargo, no han tenido ningún juicio paralelo ni mediático. ¿Por qué? Ocurrió hace 2 años. Una turista llegó a esta playa de Mogán, en Gran Canaria, donde presuntamente 4 hombres de nacionalidad marroquí de entre 26 y 32 años la arrastraron hasta la parte trasera de un centro comercial y abusaron de ella. En marzo de este mismo año, 10 hombres de nacionalidad argelina fueron detenidos en Alicante por agredir sexualmente a 3 chicas fugadas de un centro de menores de la Generalitat. Supuestamente les ofrecieron drogas y dinero para conseguir que les acompañaran hasta un piso donde se produjeron los abusos. En junio pasado detuvieron en Elche a un joven marroquí que había asaltado a 7 mujeres. 6 de ellas, menores de edad, seguía a sus víctimas hasta el portal donde residían para realizarles después tocamientos sexuales. Y como estos, muchos otros más que nunca han visto la luz a pesar de la gravedad de los hechos. Y en estas estamos. ¿Por qué no han visto la luz? Muchos de estos casos, y fíjense la de horas y horas que se dedicó a la manada, a la llamada manada de los Sanfermines, etcétera, ¿no? Y que todavía se sigue hablando de ella día sí día también en todos los medios de comunicación y programas. Pero de todo este tipo de agresiones sexuales, nada de nada. Yo en verano lo puse porque en San Sebastián este verano se han producido 3 violaciones a menores, todas protagonizadas por magrebís. Yo lo puse en Twitter, ¿no? Como no ha habido ni un guardia civil ni ningún miembro del ejército que este fin de semana ha violado a nadie, los medios de comunicación no se hacen eco de que 5 magrebíes han violado a una menor en San Sebastián, ¿no? Ese es el problema, porque es que si haces esto, xenófobo, racista, vas en contra de los principios de apertura de fronteras que rigen ahora en Europa. Y claro, esto es una información que hay que dar claramente. Y además tomar medidas oportunas para que no pasen, porque ya lo siento mucho, pero culturalmente es que están acostumbrados. ¿Acostumbrados a qué? A un tratamiento a las mujeres no adecuado a las normas y usos y costumbres de la Unión Europea. ¿No? ¿Es verdad? Y por eso lo hacen en grupo y salen de caza. Pero el problema es el tratamiento de los medios. O sea, si el tratamiento debe de ser equivalente porque es una agresión a una mujer, me da igual que lo haga un guardia civil y un miembro del ejército que un magrebí. Me da exactamente igual. Entonces, si le dedicamos tantas páginas, tantas concentraciones, tantas camisetas, tantos diputados montando un pollo por la sentencia de la manada, deberían de estar los mismos hoy todos los días protestando, porque es que hay que protestar por el abuso, los abusos sexuales y violaciones que se producen. Pero hay una cuestión ideológica de fondo. Es ideológico. Es decir, que si viola un magrebí, es menos violación que si te viola... Sí, pero a ver, Cristiano. Pues díselo a la violada. Ahora te voy a explicar por qué. Vale, evidentemente ironizo. Román decía que yo no echaría la culpa aquí a los políticos porque siempre condenamos todo tipo de agresión y abusos. A mí me parece que si los medios de comunicación no le dan suficiente bombo a ciertas agresiones, los medios de comunicación tendrían que verlo. Pero sí me parece mal enfocar el caso de la procedencia, porque hay miles de magrebíes que están en España que no vienen a violar, que no vienen a abusar y que se podía malinterpretar que culturalmente ellos vieran bien a una agresión o a una violación. No. Aquí hay miles de personas que vienen... Hay millones de españoles, 600 de miles de policías y guardias civiles que... ¿Por qué se hace significación de la profesión de esos y no de los demás? Yo, sinceramente, me parece un debate que es muy arriesgado pensar o dar a entender a los telespectadores que los magrebíes que vienen a delinquir, exclusivamente a delinquir. Creo que en estos casos hay que darles publicidad para que se conozcan los abusos que hay, para que la gente sepa lo que ocurre ahí fuera y no con un único caso, que es verdad que se le dio más publicidad de lo que estábamos acostumbrados y todos los políticos tuvimos que opinar sobre la sentencia de la manada cuando siempre hablamos de respetar las sentencias judiciales y nos tocó a todos, a políticos, periodistas, a todos hablar de ese caso y ahora mismo en estos casos pues es interesante que se dé publicidad, pero sobre todo es importante explicar a la ciudadanía que hay que condenar y sí, a esta gente habrá que juzgarles y esta gente, a mí me preocupa por ejemplo que dijéramos anteriormente que son reincidentes. Oiga, algo está fallando en nuestro sistema porque son reincidentes. Decía, son ocupas.
hombre, es que ya no solo los ayuntamientos, para que los ocupas puedan ser expulsados cuando están ocupando, tiene que funcionar el sistema judicial, porque desde un ayuntamiento muchas veces tenemos las manos atadas para poder echar unos ocupas, y yo lo digo porque soy concejal de un ayuntamiento y sé que no es fácil. Entonces, hay muchas cosas que tienen que funcionar en nuestro sistema para erradicar todo este tipo de comportamientos que son aberrantes, pero a mí me preocupa que demos un mensaje que la ciudadanía pueda pensar que, hombre, la inmigración en general es mala. No, hay mucha gente que viene y lo pasa tremendamente mal. ¿Y cuánta gente o cuántas mujeres inmigrantes son violadas viniendo hacia España? La inmigración en general es mala si no eres capaz de asumirla. A ver, inequívocamente, nosotros, si no se integra, no somos capaces de... La inmigración en general es mala... Perdóname, ahora mismo, te explico. Concluye. Bueno, Colombia ha aceptado como 1,5 millones de venezolanos. Colombia, un país de 30 a 35 millones de habitantes, ha aceptado 1,5 millones de venezolanos que huían de Venezuela. Europa, con casi 500 millones de habitantes, incapaz de aceptar 700.000 venezolanos. No sé, nosotros somos incapaces. Nosotros, la inmigración es inasumible en Europa a día de hoy. Lo que pasa es que a día de hoy se está haciendo cierta demagogia. Que España haya emitido poca inmigración, que España hemos sido generosos. ¿Quién interrumpe antes? Quien queráis, venga, que ya somos aquí... Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo contigo con el hecho de que no se puede decir que aquí el problema sea la inmigración. Eso sería una simpleza, ciertamente. Ahora bien, es un hecho que se trata de menores inmigrantes no tutelados de los que se ha tenido que hacer cargo supuestamente el Estado y ya se ha visto que no. Luego, entonces, hay un problema que sí que tiene que ver con la inmigración. Con la y inmigración, es que la inmigración ilegal. Ilegal, exactamente. Claro, es entonces, que la inmigración en general es buena. No. ¿Qué leches? De ninguna manera. La inmigración es buena, como todo en la vida pública, si está normado. Y si no está, y si está fuera de norma y se asume por razones puramente de carácter ideológico o razones inconfesables de carácter socioeconómico, como ha pasado en Alemania en los últimos años y en otros países de Europa, entonces es objetivamente mala, sencillamente porque genera efectos nocivos en la población de acogida. ¿Ha habido algún problema en los años 70, 75, 80, 85 con la afluencia de población inmigrante de otros lugares, por ejemplo de África? ¿Y los españoles cuando hemos ido a Suiza? De Europa, exactamente. ¿O con la inmensa mayoría de la población hispanoamericana en España en los últimos años? No. Realmente no. Pero si tú te encuentras de repente con que tienes una afluencia masiva de gente que llega por millares, que te venden además tocándote la lástima de que hay que cogerlos porque son menores que llegan sin tutelar y no eres capaz de asumirlos y hacerlo lógico con un menor, que sería devolverlo a su familia, porque esa gente viene de países como Argelia o Marruecos, que no son Burkina Faso, que son estados, en fin, desarrollados. Bueno, entonces la culpa sí es de la inmigración, perdóname, de una política de inmigración entendida pero muy malamente. Y además entra el elemento cultural, y termino ya, y aquí sí que le doy la razón a Román en un aspecto. No es lo mismo integrar a una población extranjera cuyo concepto del pecado, para entendernos, es el mismo que el tuyo, que integrar a una población extranjera que parte de parámetros culturales enteramente distintos. Y eso, pregúntalo en Italia, porque hace nada Salvini era un fascista. Y ahora totalmente. Es lo que es. Rocío, ha sido muy polémico este tuit de Santiago Abascal que decía lo siguiente, bueno, básicamente ya lo sabrás, ahora lo verán los espectadores, que animaba a expulsar a estos delincuentes, a estos magrebíes que habían delinquido y habían agredido y apuñalado al novio de la joven. ¿Esto es la propuesta de Vox? Claro, a ver, a mí lo que me parece un escándalo es que nuestros políticos protejan la inmigración ilegal. Es que, claro. O sea, ¿en qué momento escucho a un político en esta mesa decir que hay que proteger a los inmigrantes ilegales? Ilegales. O sea, los políticos en contra de la legalidad. Y además, cercenando un derecho que yo creo que tenemos los españoles, que es a controlar nuestras fronteras y a decidir cuánta inmigración legal podemos admitir, porque no es infinita. Y por supuesto que hay que expulsar a todos aquellos menores ilegales que delinquen. Y estos, muchos de ellos, de los que hoy ya están en la calle, habían tenido un procedimiento anterior y alguien había firmado que salieran a la calle otra vez. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el responsable? Claro, en Madrid, por ejemplo, a la calle. En Madrid, 1.490 casos durante este año, una subida espectacular de menores en casos graves de delitos, de los cuales 192 salieron en horas, a la calle otra vez. Es que nosotras, yo no quiero que mis hijas estén en la calle con
el peligro de lo que ha pasado en Santa Coloma. Es que no quiero, y me parece una grandísima responsabilidad por nuestros políticos que llamen a los de Vox xenófobos simplemente por decir que no es tolerable la inmigración ilegal, igual que no es tolerable que haya ocupas, igual que no es tolerable que haya manteros, y que por supuesto que tienen que ser expulsados inmediatamente. Expulsados inmediatamente. Y nuestros políticos lo que tendrían que hacer es legislando para que esa expulsión sea inmediata. Y dejar de tener miedo ya de hablar de esto, que no podéis proteger los políticos la inmigración ilegal, no podéis proteger algo ilegal. Y esto lo defienden incluso los inmigrantes legales, porque ¿qué estáis contando? Que al inmigrante legal, que ha hecho todos sus papeles, que ha hecho la cola, que ha hecho las cosas bien, que ha cumplido con los requerimientos, resulta que ahora le dais los mismos privilegios al que acaba de saltar la valla lanzando cal contra la Guardia Civil. Ese es el papel de los políticos. Yo voy a estar de acuerdo. Miguel, un momento, que no he escuchado todavía a Miguel. A ver, Miguel. Yo creo que la inmigración legal con contrato de trabajo es buena para los 5 millones de extranjeros que están trabajando en España y para los 3 millones de españoles que trabajan fuera. Saludable. Y hay que expulsar a todos los ilegales. Y de hecho la expulsión en caliente era una buena cosa. Se nos criticó porque lo hacíamos y ahora el gobierno reciente, después de provocar el mayor efecto llamada de la historia, después del Papeles para Todos de Rodríguez Zapatero, que es lo primero que hace el socialismo en cuanto vuelve al gobierno, aunque sea con un gobierno ocupa, este verano, entre el Aquarius, entre la sanidad universal y en mi comunidad, en la nuestra, entre la renta universal también para los sin papeles, han provocado un efecto llamada extraordinario. Es que quienes vienen llevan móviles, con lo cual hemos multiplicado por 3 el número de inmigrantes ilegales que llegan a Grecia y por 5 el de Italia. Espectacular. Y por tanto lo que se debe proceder es a la expulsión inmediata. Y después, decir que lo ha hecho un magrebí es bueno o es malo, es información. Claro que sí. Cuando se acusa a un hombre justamente de que ha golpeado o maltratado a una mujer, es un delito machista porque se da el sexo del agresor. Me parece bien. Me parece bien que se diga el sexo del agresor y la nacionalidad del agresor. Y por tanto, y si es reincidente o no, todo eso, permíteme, todo eso da información. A las mujeres que asesinan a sus maridos, que no lo han hecho, porque desde 2005 no se publica. Es que nos tenemos que ir. Nos tenemos que hacer una breve pausa. Porque tenemos que hacer que tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad. Y ahora les digo más, vamos a restar protagonismo a los invitados hoy y a nuestros analistas, y vamos a dárselo a las empresas, a una iniciativa empresarial que creo que merece la pena que ustedes de verdad presten atención. Y a medianoche, por cierto, tenemos pendiente la entrevista a Arturo Fernández. Así que venga, brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí en El Gato con esta iniciativa empresarial que les va a gustar, ¿eh? Y ahora dejamos ya que sigan discutiendo, pero ya fuera de plató nuestros analistas. Mañana seguimos aquí. Claro, seguimos mañana. Buenas noches, Chatín. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Bueno, y como les decía antes de la publicidad, vamos a abordar ahora una de las secciones favoritas del programa, que es la de excelencia empresarial. Como saben, los últimos lunes estamos dedicando los últimos minutos del programa, que son, digamos, casi los más importantes, me atrevería a decirles, a empresas que aportan algo, que hay que destacar alguna de las labores que hacen, darlas a conocer de una manera pública para que, digamos, toda la gente de nuestro país puedan conocer a qué se dedica. Hoy hablamos del grupo INV, que es una agrupación de empresas de seguridad con una larga y consolidada experiencia en el sector. Se trata de una compañía que no ha parado de crecer. Actualmente cuenta con alrededor de 3.500 empleados y una facturación media anual, atención, de 150 millones de euros. La clave de su éxito reside, sin lugar a dudas, en su equipo humano altamente cualificado, que se esfuerza día tras día en dar un gran servicio al cliente. Nos va a presentar a esta compañía, que les ruego que no se lo pierdan, su consejero delegado, su CEO, Roberto Boldu. Vean.
La seguridad es una de las necesidades básicas en las que ponemos nuestro objetivo, puesto que de ella depende en buena medida nuestra forma de vivir. En todos nuestros proyectos aplicamos la tecnología más avanzada y aportamos soluciones innovadoras para todos los sistemas de protección y vigilancia. Por ejemplo, en seguridad del hogar utilizamos el control de sistemas en móvil, desde el cual puedes ver todas las imágenes desde el móvil o una tablet, ¿vale? Y también hacemos las prestaciones de ciberseguridad para los distintos dispositivos del hogar, ya sean los ordenadores, tablets, etc. A nivel empresarial, las soluciones que estamos utilizando sobre todo son circuitos cerrados de televisión con análisis de vídeo y sistemas de ciberseguridad para todos los componentes de las instalaciones, la integración de sistemas. Trabajamos en toda España, también tenemos oficinas en Portugal. Y ahora mismo, desde hace poco tiempo, estamos empezando a trabajar en Latinoamérica, sobre todo en México, Colombia y Perú. En el grupo estamos alrededor de 3.500 empleados y rondamos una facturación media anual de 150 millones de euros. Desde la gestión, lo que más aprecio son las soluciones específicas que nuestros profesionales dan a las solicitudes de nuestros clientes. Y eso es lo que más me motiva y hace que sea un reto para seguir innovando y creando empleo. Nuestra excelencia empresarial es disponer de todas las homologaciones oficiales necesarias para trabajar en grandes proyectos y disponer de un equipo humano altamente cualificado. Ya lo han visto, el grupo INV, esta gran agrupación de empresas de seguridad, así que se la recomendamos y pueden confiar en esta gran compañía. Nos despedimos, como se lo hemos dicho en varios momentos del programa, por su interés vamos a reproducir la entrevista que ayer el presidente de esta casa, Julio Ariza, mantenía, más que una entrevista, una charla interesantísima con Arturo Fernández. ¿Quién es Arturo Fernández? Ahí ven en el Teatro Amaya presentando su obra Alta Seducción, pues no merece presentación porque saben ustedes que es uno de los mayores actores, artistas de nuestro país, una dilatadísima carrera, de los más queridos, de los más reconocidos. Bueno, en fin, fue una entrevista sobre todo lo que ha sido su trayectoria y también qué es lo que piensa este personaje de esta talla de diferentes aspectos de la actualidad. Y ya les digo que han sido tantas las llamadas, los mails que hemos recibido para que volver a verla, que ahora después del gato les queremos dejar con esta nueva entrevista para que la disfruten. Así que les dejamos con el Ellos Si Pudieron especial, hoy noche de lunes. Hasta mañana.